Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto. Y el día de hoy traemos un gran invitado. Lo encontré hace poco en Twitter y la verdad es que me puse a consumir bastante de su contenido y me gustó bastante y principalmente por los temas que aborda. El día de hoy vamos a tener como invitado a Víctor Hernández. Bienvenido, mi estimado Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy, hermano? Bien, gracias por la invitación. No, a ti por aceptarle. Para darles un breve resumen de quién es Víctor, vámonos rápidamente. Es director de ILES, ILEES.mx, profesor de Seguridad Nacional en la Ibero Puebla y en la Universidad de Derecho de la UP, y Master en Intelligence and International Security, o sea, Inteligencia y Seguridad Internacional. Creo que la maestría la tomaste en Europa, en la parte de Inglaterra. Y prácticamente eso es como te podría yo presentar. ¿Hay algo más que quisieras agregar, mi estimado Víctor? No, en realidad mi oficio es la seguridad nacional. Tengo 10 años trabajando para divisiones de inteligencia privadas. En efecto, mi maestría la hice en Reino Unido. También soy egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y aprovecho para hacer el comercial de que todo lo que digo lo digo yo y no lo digo en nombre de ninguna institución académica ni de ninguna secretaría de Estado. Opinión, soy responsable por tu propia opinión, sí, para que no empiecen a decir que vienes representando a X o Y, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y para mí es un tema muy interesante. Te platicaba que estuve viendo un par de entrevistas tuyas. Me salió un tweet primero, y lo pongo sobre la mesa, el tweet que me salió porque se me hizo muy interesante, que es el tema que yo ya venía como arrastrando que quería platicar. Y el tweet, que me imagino que lo vamos a poner acá, pero bueno, decía: estoy apostando mi nombre, mi prestigio profesional y mi credibilidad con lo que estoy diciendo. Las señales de intervención militar y de guerra híbrida en México ya están sobre la mesa. Quien no lo ve o no sabe o no quiere verlo. Y ahí ponías, obviamente, creo que fue la columna del Universal. La conversación que tuviste con el Universal, y se me hizo muy interesante, no tanto el tweet, sino lo que hablas de la intervención militar. Ahora, para arrancarnos con este tema, ¿por qué decidiste atreverte a postear esto? O sea, ¿de dónde viene el postear esto y la seguridad de decirlo de esa manera? Mira, yo trabajé como asesor de seguridad nacional del presidente Enrique Peña. Fui parte de ese Consejo de Seguridad Nacional, que era un organismo que hoy ya no existe, pero un organismo de toma de decisiones para temas de política de defensa, de antiterrorismo, todos esos tramos de la seguridad que no tienen que ver solo con la guerra contra el narcotráfico, sino con otras áreas. Y en ese sentido a mí me tocó vivir la primera presidencia de Donald Trump y la primera amenaza que hizo Donald Trump para invadir México. Entonces, lo que me motivó a hablar de esta situación, la amenaza de una intervención militar estadounidense, es que a diferencia de lo que nos tocó vivir en Los Pinos en esa administración, hoy Donald Trump tiene un apoyo político que antes no tenía. Hay recursos que se están desplegando en la frontera y en las costas mexicanas que habilitarían una campaña militar estadounidense. Y en ese sentido, digamos, ya no soy funcionario gubernamental y yo ya no puedo emitir una alerta táctica, que es el tipo de producto de inteligencia donde avisas esto va a pasar con estas características en estas fechas probables. Entonces, pues, ¿qué es lo que me quedaba? Hacer un anuncio público de preparémonos para esta inminente intervención militar estadounidense. Eso es muy interesante. Dices que te tocó la primera parte del gobierno de Trump y ahora que estás desde afuera viendo esta segunda. ¿Cuáles son las principales diferencias que verías? O sea, a ver, la sociedad estadounidense tiene una suerte de muletilla y de extravío conceptual. Todo lo que no les gusta, todo lo que les lastima o les parece inconveniente, lo designan como terrorismo. Y en ese sentido ya llevaba varios años flotando la idea de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, y es algo que inevitablemente iba a pasar, fuera bajo una administración republicana o demócrata. Podía extenderse un poco más en el tiempo, pero es algo que iba a pasar, porque esa es la muletilla o la conceptualización que tiene el estadounidense para nombrar a la otredad con quien está enemistada. Y esa otredad ha ido migrando. En la Guerra Fría era el soviético. Después de los atentados contra las Torres Gemelas era el árabe. Ahora hay una generación de productos culturales donde el mexicano es el malo, ¿no? Pensemos en películas como Sicario o la segunda entrega de este videojuego de Call of Duty, el Modern Warfare, donde la temática es una invasión en México. Y en ese sentido, digamos, eso iba a pasar inevitablemente. Donald Trump en su primera administración le pide al Departamento de Defensa que elabore planes de una posible intervención militar en México con las características que tuvieron las intervenciones de Libia
las de Yemen y las de Siria. Es decir, una campaña aérea con una presencia mínima en el terreno. Y en su momento fueron sus militares y sus asesores civiles en el Departamento de Defensa quienes se opusieron y se rieron de esto. Dijeron, no podemos invadir a un país aliado, un país que es nuestro principal socio comercial, un país que además bajo la administración de Enrique Peña tenía cierta intención que nunca se dijo explícitamente, pero había una intención velada de Enrique Peña de incorporar a México a la OTAN y había varias decisiones que se orientaron hacia eso. Se homologaron los uniformes para que fueran similares a los de la OTAN, se homologó el calibre, que es cuando el ejército mexicano deja de usar el fusil G3 y cambia al FX, que ya es calibre OTAN. Había como muchas señales y muchos avances en esa dirección. Y el que lideró la resistencia a esa idea fue el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, el primero que tuvo Donald Trump. Entonces, Donald Trump es algo que nunca le perdonó a la burocracia militar estadounidense, además de otros grievances, otros desencuentros que tuvo con el ejército. Por ejemplo, Donald Trump tenía una guerra declarada con lo que él consideraba el ejército woke, ¿no? Áreas como la Marina o la Guardia Costera, donde había cierta promoción de perfiles trans, modificación de estándares de ejercicio o de physical fitness para formar parte de la Fuerza Armada. Y esa revancha que Donald Trump se guardó y que no pudo ejercer en su primera administración, la ejerce en los primeros días de su segundo mandato. Despide a la comandante de la Marina, a la comandante de la Guardia Costera, al segundo comandante de la Fuerza Aérea, que además Pete Hegseth era en particular quien tenía esa rencilla con, porque Pete Hegseth justo estuvo en la Fuerza Aérea. Y en ese sentido, hoy Donald Trump tiene algo que no tenía en esa primera situación. Primero, tiene un consenso político amplio. William Barr, el ex fiscal de los Estados Unidos. Pamela Bondi, la actual fiscal general de los Estados Unidos. J.D. Vance, su propio vicepresidente. Daniel Crenshaw, que es este representante que hace un par de años metió una propuesta para tratar a los cárteles mexicanos igual que Al Qaeda. Okay. Hace 4 años Donald Trump no hubiera tenido eco en el Partido Republicano, pero hoy hay toda una animadversión hacia México que se instancia en varios lados. El tema del muro, el tema de la guerra económica, que hay que decirlo, México y Estados Unidos están en este momento en una guerra económica en varios frentes y solo es México quien no lo quiere nombrar así, pero del lado del Telecán, del lado de los aranceles o ataque a, bueno, ya prácticamente la bancarrota de 3 instituciones financieras mexicanas, ¿no? Cibanco, Vector e Intercam. Todo eso es parte de un paquete de guerra económica. Y ahora, pues digamos, la última exhibición de ese conflicto es la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas. Entonces, tiene hoy el consenso político, pero además tiene, y con eso cierro, hoy un Departamento de Defensa mucho más dócil. Esta purga que hubo en el Departamento de Defensa no tiene precedentes. Sí es normal que cada cierto tiempo cambien los subsecretarios, cambien los comandantes de cada Fuerza Armada, pero no tenía precedentes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, tantos cambios tan rápidos y que vienen motivados de esta rencilla. Por un lado, de quienes se burlaron de su plan y de su solicitud de decir quiero invadir México, y también de la pelea que él tiene contra el ejército woke, ¿no? El ejército que invita y convoca a perfiles trans, el cambio incluso del marketing de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y ya ejecutó esa venganza, ¿no? Ya purgó subsecretarios, directores generales, comandantes de Fuerzas Armadas, y la reacción inmune fue tan fuerte que quisieron tumbar al propio Pete Hegseth, el que hoy es el secretario de Defensa. Se quedaron a nada de lograr que renunciara, igual que Elon Musk renunció. Que también la renuncia de Musk en buena medida viene de la resistencia que hubo de la burocracia estadounidense a someterse a este proceso de escrutinio que traía la nueva administración. O sea, pareciera que lo último que falta, bueno, porque a ver, al día de hoy, como tú bien dices, ya trae el control político, ¿no? Ya tiene presencia militar en la frontera. Incluso, pareciera que nada más están buscando un detonante para efectuar el plan que estamos platicando, ¿no? ¿O no coincides? Sí, a ver, hay que describir. Toda operación militar necesita 3 pasos previos. El primero es el amasar los recursos que se utilizan para una operación. Las aeronaves, la infantería, todo lo que vayas a necesitar. Uno de los grandes errores de inteligencia de eso fue la guerra de los 6 días en Israel, ¿no?
Los israelíes ven al ejército jordano, al ejército egipcio movilizándose y consensan, no, estos son maniobras normales, o son actividades de adiestramiento, esto no es una amenaza. Hoy, de acuerdo con las propias declaraciones de la Casa Blanca, hay 10,000 tropas estadounidenses en la frontera entre México y Estados Unidos. El número es muy inusual porque todos los presidentes estadounidenses, Bush, Obama, siempre puedes encontrar alguna nota donde anuncian envié tropas a la frontera, pero eran despliegues muy pequeños de 300, 400 elementos, sobre todo ingenieros de combate que lo que hacen es poner alambre de púas o reparar el muro donde estuviera roto. Este número es muy inusual, 10,000 se sale completamente de parámetros de lo que habíamos visto antes. A mí me parece que esto de Los Ángeles, esto de las marchas y que despliega la Guardia Nacional Californiana sin el permiso del gobernador de California, en realidad no tenía nada que ver con las marchas, tenía que ver con poder activar y federalizar ciertas unidades en California, a quien considera un estado woke, un estado que no va a hacer nada por detener a los migrantes. Y luego ha habido otros 2 despliegues. En marzo tuvimos una presencia prolongada de 2 destructores estadounidenses, uno en el Pacífico y otro en el Golfo, que abiertamente se anunció así. Están haciendo labores de vigilancia electrónica, de interdicción marítima. Y quizás lo más descarado es el reconocimiento aéreo. Desde febrero, siempre ha ocurrido que drones y aeronaves militares estadounidenses pasan a territorio mexicano. Eso lo hemos sabido desde siempre y hay un entendimiento tácito. Está bien, no puedo impedir que hagas tus fechorías, pero seamos discretos sobre cuándo y cómo las haces. Pero ahora estas aeronaves estadounidenses han prendido sus transponders para que los radares civiles y militares vean esas aeronaves. O sea, ve que estoy haciéndolo. Sí, ve que estoy aquí, no me importa que me veas. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes armamento antiaéreo? No. ¿Tienes alguna alianza estratégica con una nación que me haga frente a nivel militar? No. Entonces, pues, ¿qué va a hacer al respecto? Entonces, lo primero es un movimiento de tropas inusual. Lo segundo es el clima político tan tenso. Todas las semanas estamos viendo algún movimiento que va en pro de la narrativa de designar a los cárteles como narcoterroristas. Hace unos días se acaba de sumar una nueva organización terrorista a la lista que designaron, específicamente en Colombia, pero bueno, están moviendo esa lista, están alimentando la lista de quienes consideran como terroristas. Acaba de firmar Donald Trump una ley antifentanilo, es decir, todas las semanas hay algo relacionado a este tema en la agenda política estadounidense. Y 3, hoy Donald Trump tiene una necesidad urgente de una victoria de política exterior, porque en el Medio Oriente la diplomacia estadounidense ha fracasado, no han podido contener ni a su propio aliado, que es Israel, y en ese tenor, pues, ¿quién es, por decirlo de forma coloquial, el típico cachazapes de la política exterior estadounidense? Es México. México le podemos pegar, le podemos hacer 1000 cosas, no nos va a regresar el golpe, no se va a ir a asociar comercialmente con China. Entonces, este es el contexto propicio donde el cachazapes y la salida fácil para obtener una victoria de algo es México. No, pues es que justo lo que platicas, ese último punto es lo que también quería preguntarte, que si la situación actual de la política estadounidense, porque a ver, ahorita pareciera, y puede ser percepción, pero lo que yo he visto es que su gran base de votantes, los famosos MAGA, están medio enojados por el tema de Medio Oriente, y entre otras variables que andan por ahí, que si los compromisos que no ha cumplido, que se comprometió a hacer en campaña, uno de ellos es la lista esta famosa del Epstein, entre otras cosas. ¿Tú sí ves que México entonces es como su excusa perfecta para distraer de todo lo que no quiero que vean? Sí, de hecho, híjole, no sé cómo leerlo, pero a mí me parece que a Claudia Sheinbaum le cayó como anillo al dedo el que estallara el conflicto en el Medio Oriente, porque ya estábamos puestos para que hubiera un incidente diplomático grave con México, y más bien esto consumió ancho de banda para los Estados Unidos. Y si soy honesto, yo en realidad me levanto todos los días pensando por qué todavía no ha empezado esta intervención militar. O sea, ya desde un punto de vista de Estado Mayor, de planeación, ya están los recursos que se necesitan para una operación militar de esa naturaleza. Y quiero aprovechar para aclararlo. O sea, cuando hablo de una inminente intervención militar en México, no me refiero a que Estados Unidos vaya a ocupar territorio mexicano, porque ningún presidente estadounidense, por más popular que sea, tiene ya el capital político como para hacer eso. Estados Unidos tiene un trauma histórico por Vietnam, por Irak, por Afganistán,
y yo veo muy difícil que alguien se vaya a animar a arrastrar a Estados Unidos a cualquier conflicto así, porque ni en Ucrania ha pasado, ¿no? Es decir, ya no hay esa licencia del pueblo estadounidense para decir, va, te permito que lleves a nuestros jóvenes a morir en otro país. Lo que sí veo muy probable que ocurra es lo que los estadounidenses han denominado la guerra remota. Es, por ponerte una analogía, es la diferencia entre una cirugía a corazón abierto y que simplemente te metan un catéter, ¿no? Es una intervención minimalista, es una operación mínima invasiva, donde, pues, sobre todo te recargas en los elementos que te dan más resultados por menor costo, ¿no? Ataques con drones, ataques con misiles de crucero, desplegar unidades aeromóviles como son fuerzas especiales, que además siempre se disfrazan, ¿no? Nunca se dice estoy enviando tropas, se dice estoy enviando asesores militares. Ese es el formato que yo veo muy plausible y así es como lo formuló Donald Trump. Mark Esper lo que narra es, llegó el presidente y me pidió que le armara un plan para lanzar misiles contra México. Y la pregunta es, señor presidente, ¿lanzar misiles contra quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo estratégico que estamos persiguiendo? Y esos recursos sí que ya están, ¿no? Solamente ocupas un par de destructores, algunas aeronaves que puedan hacer repostajes sobre espacio aéreo mexicano, pues porque aquí no hay artillería antiaérea, ¿no? No es como en Irán, por ejemplo, que primero tienes que desmontar esa infraestructura y ya después arrancas tu operación. Aquí la realidad es que puede ocurrir en cualquier momento. Y sí, me parece que México es ahorita el chivo expiatorio ideal para compensar por esas situaciones internas donde Donald Trump claramente no está en su mejor momento. Te la pregunto de esta forma. ¿Tú crees que entonces en México ya estamos en una guerra híbrida, se podría decir, entre comercial y militar, escondida o oculta, y no le queremos llamar así por miedo y por no querer hacer más grande la narrativa? Mira, no lo sé. Hay un proverbio medieval que dice, no atribuyas a la maldad lo que puede explicar la estupidez. Porque pues sí, siempre podemos vernos tentados a pensar que es un actor el que nos quiere hacer daño. Es como cuando tienes un mal día y dices, Dios me odia. No, te jodió la entropía, pero no es realmente que haya un actor quien busca hacerte daño. Que sí cumplimos los parámetros. Estamos en una guerra económica, eso es 100% un hecho, porque están saliendo frentes, ¿no? Se activa el mecanismo de revisión rápida del Telecán. Se impone un impuesto a las remesas. Se provoca la quiebra de 3 instituciones dedicadas al cambio de divisas. Entonces, nunca te lo van a decir de frente, te estoy haciendo una guerra económica, pero para todos los efectos reales, materialmente esto está lastimando la economía mexicana, una economía que además no tiene resiliencia. No hemos hecho un esfuerzo por acercarnos a China, por acercarnos a Rusia, por acercarnos al BRICS, siempre bajo la amenaza estadounidense. En 2017 vino Sergei Lavrov, por ejemplo, es la última vez que hubo una visita de alto nivel rusa en México, tiene ya casi 10 años. Y Sergei Lavrov vino a ofrecer todo. Oigan, les vendo helicópteros, les vendo armas, construimos tal obra pública. Y salió el Congreso de Estados Unidos a decir, si ustedes les compran algo, en ese momento lo sanciono. Y ese es el gran mal negocio de hacer negocio con los estadounidenses, que te dicen, va, si haces esto, ya no te lastimo de esta manera, pero en 10 años lo vuelven a sacar, ¿no? Es decir, Estados Unidos es nuestra relación tóxica a nivel comercial. Y no hay esa visión estratégica, o sea, pedirle a un Monreal, pedirle a un López Obrador que piense a 5 décadas de competencia estratégica. Te pongo un ejemplo. Hay documentos del Estado Mayor de la Defensa desde 1930 donde ponderaban si México podía aliarse con Japón, por ejemplo, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. O el telegrama Zimmermann, ¿no? Que es esta propuesta del gobierno alemán en la Primera Guerra Mundial para sumarse a la Primera Guerra Mundial. Antes había esa memoria muscular de pensar a largo plazo las grandes competencias estratégicas, pero hoy pedirle a un Adán Augusto, a un López Obrador o a una Xóchitl Gálvez para tal caso que piensen en esa escala a largo plazo, no te lo manejan, no existe esa memoria muscular. Pensamos en sexenios, somos criaturas que, como los aztecas que hacían su ceremonia del fuego nuevo, ¿no? Cada cierto tiempo quemamos la ciudad y renovamos toda la administración pública.
Y está muy bien, o sea, qué bueno que se peleen en torno a si hay un ingreso mínimo universal o a la gentrificación, está padrísimo. Pero ¿quién está pensando en estos temas de resiliencia económica, de política de defensa? En realidad son temas completamente ajenos a la clase política y también al ejército, porque el ejército, que es uno de los lugares muy naturales donde se tendría que pensar esto, hoy no tenemos un ejército, tenemos un Servicio Nacional de Albañiles o un Servicio Nacional de Administradores de Empresas de Turismo, pero hoy nuestro ejército ya no es ejército, no hay quien esté pensando en estos temas en específico. Que esto te quería preguntar también. A ver, en temas de inteligencia, para hacerlo corto la pregunta es, ¿cómo está México en temas de seguridad nacional, siendo súper ácido? En nuestra infancia intelectual, la seguridad nacional se piensa en coordenadas de la Guerra Fría. Nuestra legislación, nuestra propia doctrina es propia de la Guerra Fría. O sea, te pongo un ejemplo muy tonto. Yo hace 10 años y 40 kilos entré al ejército por un periodo muy breve de tiempo. El manual con el que yo me entrené, que era el manual de operaciones en campaña. Fíjate, yo causé alta en 2014. Ese manual se había redactado en 1990, antes de la caída del muro de Berlín. Sí. Es decir, y apenas se publicó una versión nueva por ahí de 2017. Es decir, nuestras coordenadas para pensar la seguridad nacional y la política de defensa se quedaron enfrascadas ahí. Hoy te diría que no hay quien esté pensando en la seguridad nacional. Hay un organismo que lo mandata la Ley de Seguridad Nacional que exista, que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, que dejó de existir. Ya no sesiona, y ahí hay un error de pronto de los periodistas. Luego los periodistas te dicen, hubo reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y eso no es cierto. Hay 3 entes distintos. Una cosa es el Consejo de Seguridad Nacional, otra cosa es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ve temas policiales y temas de impartición de justicia. Y luego la 4T inventó una mafufada que no existe en la ley, que le llaman sus reuniones del Gabinete de Seguridad, que no es otra cosa que citar a Harfuch y a Trevilla a las 7 de la mañana a que presenten un PowerPoint, pero eso no existe en la ley. Eso es una práctica y eso es algo que un presidente puede decidir hacer con sus empleados, pero lo que existe en la ley son un Consejo de Seguridad Nacional y un Consejo Nacional de Seguridad Pública. El sistema de seguridad nacional en México se desmanteló. El personaje que era el asesor de seguridad nacional de López Obrador se aventó la puntada de un día decir en un foro enfrente de todos los académicos que trabajan estos temas: damas y caballeros, la seguridad nacional es un tema fifí. Este va a ser un sexenio de la seguridad pública. Y sí, la seguridad pública tiene que ver con la persecución del delito, pero la política de seguridad nacional, aunque sí hay algunos tramos donde tiene que ver con delitos, como es el caso del terrorismo, la delincuencia organizada, la seguridad nacional atiende muchos otros fenómenos. Protección civil, ¿no? Desastres naturales, erupciones volcánicas. ¿Por qué está esta diferencia? Porque yo al Popocatépetl o a la placa de Cocos no le puedo emitir una orden de aprehensión por los daños que generó un desastre natural. Al COVID no le puedo dar unos tehuacanazos en un MP porque se portó mal y mató a millones de personas. La seguridad nacional no está regida por las lógicas de uso de la fuerza y ocupa un montón de áreas de expertise. Epidemiólogos para monitorear pandemias, la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, la Coordinación Nacional de Protección Civil. El componente de uso de la fuerza tendría que ser muy mínimo en un sistema de seguridad nacional. El sistema se desmanteló. La última vez que sesionó el Consejo de Seguridad Nacional fue durante la administración de Enrique Peña en 2018, es decir, vamos ya casi 10 años sin que el Consejo de Seguridad Nacional haya sesionado, y había una oficina de asesores en seguridad nacional para la presidencia de la República que se llamaba la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que desapareció. Desapareció además en abierta violación a la Ley de Seguridad Nacional, porque la ley dice que tiene que tener el presidente una oficina de asesores, eso, que no sea el típico ex policía o el ex ministerio público, sino de gente que sepa de todos los tramos de la seguridad, seguridad aeroespacial, bioseguridad, ciberseguridad, y eso simplemente desapareció y se le permitió morir. Yo te diría, hoy en México hacemos un montón de seguridad pública, temas policiales y de corretear al Chapo Guzmán, que está muy bien, pero la realidad es que hay muchas otras amenazas de otros lados, del ciberespacio, a veces desde el aeroespacio, una llamarada solar que te puede desmadrar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Antes sabíamos quienes nos dedicamos a pensar eso, hoy te diría, tiene 10 años que esa camada de profesionistas se extinguió y se fueron a otros lados, a inteligencia privada o a seguridad pública, pero en México ya no existe nuestro sistema de seguridad nacional. O sea, los consejos o estas juntas de seguridad se basan entonces principalmente en el tema público.
A ver, hablemos de los términos. ¿Qué es seguridad pública? La seguridad pública es la profesión o el quehacer de perseguir y castigar delitos. Okay. Y bajo esa definición, cualquier delito, sea grande o pequeño, se considera una amenaza a la seguridad pública. Sea que alguien está manejando borracho o que está traficando material nuclear, el Estado idealmente tendrá que corretear a todos con igual ímpetu y anhelo y meter a todos a la cárcel. La seguridad nacional, por otro lado, es el ámbito de la supervivencia del Estado. ¿Qué es una amenaza a la seguridad nacional? Es una situación que pone en entredicho la existencia de un Estado. Y sí, hay fenómenos antropogénicos generados por el hombre que pueden hacer eso, una sedición, un atentado terrorista, una guerra internacional, pero ese es un espectro muy pequeño. En realidad, el mundo natural es de donde vienen la mayoría de las amenazas. Las pandemias o que nos vaya a caer un meteorito. Esto suena un poco a película. Te acordarás de esta serie de Don't Look Up de Netflix, ¿no? Esa organización que descubre ese meteorito sí existe, que es el Comando de Defensa Planetaria. Es una colaboración entre la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ese es el tipo de cosas que tiene que rastrear un analista y un asesor de seguridad nacional. Cambio climático. La OMS estima que más o menos 12 millones de personas mueren todos los años por cambio climático, ¿no? Respirar aire contaminado, desastres naturales por los cambios en el ciclo del agua. Eso es lo que tiene que medir un sistema de seguridad nacional. Y eso era lo que se hacía en un Consejo de Seguridad Nacional. Y eso es lo que hacen muchos países que tienen estas burocracias que han desarrollado para hacer esos análisis de riesgos. Hoy te diría, estamos obsesionados solo con lo policial, con el que anda extorsionando en Marketplace y el que se robó algo de un Oxxo. Y está bien, eso siempre tendrá un lugar en la política de seguridad, pero de seguridad pública. La seguridad pública es un ámbito policial y la seguridad nacional es de mucho más amplio espectro. Este tema de ciberseguridad nacional, ¿entraría todo el tema, por ejemplo, de datos biométricos de la sociedad? Sí, a ver, igual, así como hay una distinción entre seguridad pública y seguridad nacional, hay una distinción entre ciberseguridad y ciberdefensa, ¿no? Porque la ciberseguridad la hacen individuos, desde algo tan sencillo como, oye, pago mi antivirus, o hay una policía cibernética en mi ciudad, pero la ciberdefensa la pelean ciberejércitos, ¿no? Digamos, esa también es como el espejo de esa distinción. Lo de los datos biométricos, a mí la verdad es que me pareció una tragedia esta ley que se aprobó apenas en México para obligarnos a crear una CURP biométrica. Es una ley que yo creo que ni Edgar Hoover, que fundó el FBI, o Beria, el director de los servicios de inteligencia soviéticos, hubieran redactado de esa manera. Es una legislación que en su redacción dice, para la provisión de cualquier servicio público o privado tendrás que dar tu CURP. Entonces, si me voy a bolear los zapatos, al bolero le voy a tener que dar mi CURP o en el Oxxo para comprar un chicle, porque la redacción da a entender que es eso, ¿no? Que en todos lados tendremos que transaccionar nuestra CURP biométrica. A mí me convoca a reflexionar cómo nació la CURP. Porque esto de la CURP biométrica tiene dos orígenes. Hay una presión estadounidense, pero también tiene su historia mexicana. En México tenemos un montón de bases de datos que están regadas. Una es la del pasaporte, otra es tu licencia, otro es tu INE, y son bases de datos que no se comunican entre sí. Uno, porque no nos alcanza para invertir en que se comuniquen, pero también por temas de leyes de privacidad. A principios de los 2000, Segov quería ser el club de las secretarías cool, ¿no? Las secretarías que tienen datos biométricos. Estaban chinga y jode, quiero tener mi propia base de datos biométricos. A lo cual el INE y Cancillería y todas las otras dependencias que tenían respondían, oye, es que tú ya tienes una base de datos así, que se llama el registro civil. A lo mejor tú no lo digitalizas, pero sí trae huella y hay datos ahí biométricos. Entonces, Segov estuvo chinga y jode hasta que por ahí de principios de los 2000 se crea la CURP. Y hubo un incidente de verdad dantesco. El INE entrega el padrón electoral y dice, bueno, esta va a ser la base con la cual vas a construir la CURP. Y esa misma noche ya estaba a la venta el padrón electoral en Mercado Libre y duró varias horas a la venta. Resulta ser que el funcionario de Segov se había llevado esa base de datos en una USB, se fue a echar unos tacos, se le olvida la USB, alguien la abre, se da cuenta que eso estaba y acaba en Mercado Libre. Esa historia la platicó Lorenzo Córdoba algún día que estaba contando toda la
estructura de ciberseguridad que tenía el INE. Decía, a ver, las veces que se ha filtrado el padrón electoral no han sido vulneraciones al INE, han sido por eso, porque un funcionario de un partido pidió una copia y se perdió. O sea, digamos, tratando de explicar, el INE tiene una de las mejores arquitecturas de ciberseguridad del país. Y hay otro lado de esa historia, que es que los estadounidenses quieren una base de datos completa de los datos biométricos de los mexicanos, porque pues hay mucho criminal que lo encuentran allá, pero que no hay correlato con sus bases de datos. Entonces también hay una presión diplomática para que se haga esta especie de censo nacional y ahora todo mundo sea identificable con sus datos biométricos, que ya los tenían otras dependencias, pero pues sí, Segov consiguió su berrinche y ya es parte de las secretarías cool que tienen ahí tu iris y tu huella, como el SAT o como el INE, estas otras dependencias. El tema de los biométricos, ahorita que dices que el segundo escenario, que es el presión por Estados Unidos. Yo he visto, y ahí dime cuál es tu opinión, pero mucha presión de Kristi Noem, esta Homeland Security de Estados Unidos, ¿no? Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, en México, la misma petición. Datos biométricos para migrantes con la excusa, ¿no? De cuidar fronteras, de tener detectado gente que cometa un delito. Pero pareciera que es muy insistente en regionalmente tener toda esta información. Y la primera cosa que yo pienso es, o nos quieren vender un contrato de alguna herramienta o base de datos que gestione toda esa información y esta es la entrada a hacerlo. O la segunda es poder tener la información completa justamente de los países en donde pueden querer intervenir de alguna manera, ya sea electoralmente, económicamente o de alguna otra manera. ¿Te suena lo que estoy diciendo o te es una locura lo que estoy diciendo? A mí me parece que el interés primario de esta base de datos es hacer más rápido el screening que hay en las fronteras, porque sí, llegan muchos ciudadanos salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos que quieren cruzar la frontera y es mucho más rápido si ya el rostro, el iris, la huella, el patrón de caminar de estas personas ya está cargado en esas bases de datos. Y también lo quieren hacer para, bueno, si atrapo al narcotraficante o al asesino que no está en bases de datos estadounidenses, sea mucho más rápido encontrarlo, porque, digamos, la base de datos que cumplía esa función era la de las visas, pero nadie en su sano juicio saca una visa y entrega sus datos biométricos para ir a delinquir sabiendo que tienen esos datos biométricos. No me parece que sea necesario para intervenir, porque tú puedes intervenir, tengas esos datos o no, y hacer esos censos ya habiendo intervenido un país o no. Los Estados Unidos son muy sutiles cuando intervienen en un país. Nunca te van a confrontar directamente, sino van a dejar que tú solito te pongas la soga al cuello, ¿no? Ya me firmaste tal tratado, pero este tratado me autoriza, por ejemplo, el mecanismo de verificación, que es una abominación de derecho internacional. O sea, decir, bueno, sí, tú tienes soberanía, pero en temas laborales, yo, Estados Unidos, puedo mandar inspectores a México a ver cómo estás tratando a tus trabajadores. Me parece algo bueno desde un punto de vista de derechos laborales, el que haya alguien que pueda llegar y pelear en tu nombre, pero no se usa de esa manera, es un mecanismo de injerencia extranjera. Mira, ya firmaste tal convención de Naciones Unidas porque querías ser cool y tomarte la foto. Eso le pasa a México. Tenemos firmitis. Convención que sale, así, Convención de los Derechos del Pony y el Ciudadano, lo firma la Cancillería, ¿no? Entonces, siempre hay caballitos de Troya en esas convenciones para que Estados Unidos tenga alguna forma de meterse, de ingerir, y llega un punto en que estás como México, que estás rodeado. Ya firmé un Telecán, ya firmé tal convención, dependo económicamente de ellos. En muchos casos ni siquiera necesitan invadirte, solo es presionarte con la lana, ¿no? Y eso Putin lo decía en una entrevista cuando empezó lo de Ucrania, decía, ya ven por qué Rusia tiene que ser gigantesco, porque si nosotros no tenemos autonomía de recursos, demográfica, en cualquier momento nos hacen estas cosas, ¿no? Y no por hacer apología, porque Putin es un lunático en lo que está haciendo en Ucrania, incluso desde un punto de vista estrictamente militar, o sea, si quitamos el componente moral. Pero, pues sí, hay una razón de por qué hay muchos países como Brasil que son reacios a seguir comerciando con Estados Unidos. A lo mejor ya la balanza no la van a mover como está, pero no quieren abrir nuevos mercados porque es una vulnerabilidad de exponerte a eso, a que ahora me pueden meter un citatorio un juez estadounidense o un organismo administrativo estadounidense y mi negocio depende de los caprichos de esa demografía. La mayoría de estos acuerdos que hacen, la mayoría de veces son solamente de un lado, ¿no? Es tú me das, yo no te doy.
Ajá, claro. No, a ver, la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio fue completamente unilateral. O sea, eh, mm, sí, le echaron muchas porras a Alfonso Romo. Y sí, creo que pudo haber sido peor la negociación, pero la realidad es que nos metieron muchos goles en muchos terrenos en la industria automotriz, en los pocos sectores económicos donde México sí tenía un poco más de margen de negociación. Y la mentalidad es esa, como México nunca va a dar el paso de cortar el cordón umbilical y de emanciparse de Estados Unidos, pues pueden seguir empujando y empujando hasta el punto donde estamos hoy. Somos una sucursal estadounidense, pero no hay esa autonomía ni ese margen de salirnos de ahí porque pues las consecuencias serían catastróficas. A ver, y si tuviera que preguntártelo de esta manera, volviendo al tema de seguridad nacional, estamos como prácticamente en pañales, por así decirlo. Pañales en tema de seguridad nacional, ¿podríamos decirlo? ¿Pañales? Estamos en nuestra infancia intelectual. Infancia intelectual. Las discusiones que se sostienen en el Colegio de Defensa, en el Centro de Estudios Superiores Navales, en nuestros lugares que se supone que son los templos de la discusión de esto, están o cifrados en coordenadas de la Guerra Fría o sufren de mordaza, ¿no? No podemos decir cosas que contradigan a la administración actual. Entonces, si tú quieres aprender seguridad nacional bien, la alternativa no es estudiar en México, es irse afuera, ¿no? Que ese fue mi caso. Yo he tenido que estudiarlo en Inglaterra, en Estados Unidos. Israel también tiene muchas universidades de antiterrorismo en específico. Pero si lo quieres aprender aquí, lo que vas a recibir es catecismo de Sedena. Ay, mira qué bonita es la Guardia Nacional y la seguridad nacional tiene dos componentes, la defensa exterior y la seguridad interior. Y te van a dar un catecismo autorizado por el Estado Mayor de la Defensa. Pero eso no te sirve, ¿no? Si eso nos sirviera como doctrina estratégica, no estaríamos reos de un montón de cosas, de la delincuencia organizada, de la regulación de la Unión Europea, del comercio con Estados Unidos. O sea, no sirve de nada. Son discusiones académicas que nunca se transforman en política pública y es un núcleo diminuto, ¿no? O sea, es decir, ¿quién se sienta a pensar qué es seguridad nacional? ¿Cuáles son sus distinciones de otros tramos como la seguridad ciudadana, la seguridad pública? Pues es algo para lo que no tenemos memoria RAM y en Estados Unidos sí. O sea, a mí algo que siempre me ha sorprendido es que en todos los debates presidenciales hay una sección de política exterior. Y ahí vas a ver a Hillary Clinton o a un John McCain, a quien sea, hablando de qué tenemos que hacer con Siria, qué tenemos que hacer con Taiwán. Desde el postdoctor de NYU hasta el farmero, el granjero de Dakota del Norte, tiene cierta idea de para dónde debe ir la política exterior, informada o no. Y aquí en México es pedirle, o sea, ¿cuándo vamos a ver un debate donde haya un debate de política exterior? O sea, no, en muchos sentidos nuestra sociedad está en su infancia intelectual para pensar estos temas. Ahora, la pregunta incómoda sería, en temas de inteligencia en general, ¿ves más fuerte al narco que el mismo Estado? Yo diría en temas de contrainteligencia, es decir, en la habilidad de impedir, la definición, a ver, si la inteligencia es obtener información para ganar una ventaja estratégica, la contrainteligencia es el negarle el acceso a esa información al adversario o el subvertirla para los propósitos que tienes tú. El Mencho tiene probablemente una de las divisiones de contrainteligencia más complejas de todo el mundo, ¿no? Es decir, ni la DEA ha dado con él, ni el FBI ha dado con él. Y son procesos muy sencillos, algo tan procedimental como pues ningún teléfono se usa dos veces, ¿no? Los famosos burners. Te marco de un número y después pues no puedes volver a usar ese, te marco de otro. El fragmentar la información. Bueno, el halcón solo sabe este pedacito de la operación y el sicario solo tiene otra visión, pero solo los liderazgos tienen esa visión panorámica. Los narcos tienen un muy complejo sistema de contrainteligencia y el Estado mexicano, ¿qué es lo que interpreta como inteligencia? Como espionaje político. Hay todo un debate sobre si lo que se ha hecho en México es seguridad nacional o más bien es seguridad del régimen, porque así nacieron los servicios de inteligencia mexicanos, la Dirección Federal de Seguridad, el CISEN, a lo que se dedicaban era a espiar políticos. López Obrador, Claudia Sheinbaum han publicado sus propios expedientes de mira, esto tenía el CISEN de mí, estas son las fotos de cuando yo era estudiante en la UNAM, y creo que tendría mucho más sentido tener a esos agentes de inteligencia correteando lo que de verdad son amenazas existenciales, la posibilidad de una invasión o en todo caso, si nos vamos a ver el ombligo y solo ver temas internos, bueno, correteando narcotraficantes, no espiando a Xóchitl Gálvez. Quizás recordarás, hubo un incidente muy vergonzoso con Xóchitl, donde saliendo ahí afuera de las oficinas del PAN, ahí en Benito Juárez, cacharon a dos agentes del CNI, dos militares, que estaban ahí dándole seguimiento
Los reconocieron luego por el cortecito de pelo, ¿no? Muy, muy militar. Y les pusieron la araña, ¿no? Estaban ahí como que con sus binoculares, viendo cuándo salía Xochitl, se distraen, les ponen la araña, y ahí es cuando se arma la trifulca y se descubre que están ahí. Ricardo Anaya igual, ¿no te acuerdas que cachó al cuate del CISEN que lo estaba siguiendo? Está bien, a ver, uno puede entender por qué hay un marcaje personal a esos perfiles, pero yo preferiría que nuestro servicio de inteligencia estuviera monitoreando lo que sí son amenazas, cambio climático o intervencionismo extranjero, no viendo qué tuitea Xóchitl Gálvez haciendo una nota informativa de hoy Xóchitl dijo esto, ¿no? ¿Y eso es una consecuencia de la política en las últimas décadas? ¿O es una consecuencia del régimen actual? ¿O es una consecuencia del valemadrismo de México como país en invertir en esta cancha? ¿O cuál crees que sea la razón? ¿Tema colaborativo incluso con el crimen de no lo queremos hacer? ¿Qué piensas? Creo que hay dos vertientes. Uno es, Latinoamérica claudicó a ser potencia y polo de poder. Y tiene muchas manifestaciones. El Tratado de Tlatelolco, donde Latinoamérica renuncia colectivamente a desarrollar armas nucleares. Y los pocos intentos que hubo, como Brasil, que sí lo intentó mágicamente, fueron saboteados, ¿no? Brasil tenía un programa aeroespacial y por ahí de los 50, cuando iban a lanzar su primer cohete, mágicamente explota toda la instalación, ¿no? Y hay toda una sospecha y una teoría de conspiración de que se trató de un sabotaje. Entonces, por un lado hay eso, entonces en ese sentido no hay una presión evolutiva para desarrollar servicios de inteligencia maduros como los tiene Rusia, los tiene el Reino Unido, los tiene Francia, los tiene Israel. Porque pues entras al terreno de la complacencia. Si yo nunca voy a entrar a esa gran competencia en el teatro internacional, pues no necesito desarrollar esas capacidades. Luego hay otro problema, como dice el meme, ¿no? No lo hacemos porque somos buenas personas y además porque no sabemos cómo hacerlo. Para hacer inteligencia, que hoy mucho se hace en el ciberespacio, necesitas una industria tecnológica muy avanzada. Pensemos en algo tan sencillo como el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es el inglés, ¿no? Es decir, algo tan básico como un HTML, un Python, culturalmente está pensado en coordenadas anglosajonas. ¿Y dónde están los hubs de tecnología? Están en Tel Aviv, están en Silicon Valley, no están en Latinoamérica. Y en ese sentido, nosotros dependemos tecnológicamente de todo, desde tu software para escribir un documento, ¿no? Pensemos en Word, en Excel, todo eso son productos intelectuales estadounidenses o británicos o israelíes. Eso es lo que pasó con el software Pegasus. O sea, Pegasus y todo lo que vende NSO Group, uno podría pensar, oye, qué interesante que el Estado mexicano tenga esas capacidades, pero en el fondo es signo de una debilidad. Como yo no tengo suficientes ingenieros, suficiente capacidad de vulnerar un sistema ciberfísico, lo outsourceo. Le pago a alguien que sí ya logró encontrar esa vulnerabilidad. Entonces el Estado mexicano depende de eso, de comprar un Pegasus o de empresas análogas a Palantir o a quien tú quieras. No tenemos esa capacidad nativa para desarrollar ese software y lo poco que sí adquirimos lo usamos para eso. Pues mándaselo a el hijo de López Dóriga, que lo espiaron con Pegasus, o a Xóchitl Gálvez, o al Centro Pro de Derechos Humanos. Para eso se utilizan esas capacidades de inteligencia. Entonces, para trabajar en seguridad necesitas tener una enorme conciencia del poder que te están otorgando. Tienes acceso irrestricto a la vida de las personas y puedes decidir sobre la vida o la muerte de las personas. Y en lugar de tener ese respeto casi sacro por el oficio, ¿qué es lo que hacen? Pues ya me dieron el juguetito, se lo voy a mandar por ejemplo, a este periodista, pero se me olvidó, que le espiaron también con Pegasus. Jorge Ramos. Sí, a Ramos lo espiaron, al hijo de Loreto lo espiaron, Aristegui, Carmen Aristegui le espiaron con Pegasus. O sea, entonces, de por sí no tienes juguetes y la única vez que te prestan el camioncito se lo avientas a otros niños, pues claro, nadie te quiere en el kinder, ¿no? Es un güey inmamable y vas a crecer en soledad. O sea, entonces eso está pasando con nuestra comunidad de inteligencia. Es un poco también, entonces sí sería como un poco el valemadrismo mismo, la política mexicana de pensar en sexenios, más allá de pensar en algo más, ¿no? O sea, como tú bien dices, no hay un plan de decir pensemos en 2 décadas económicamente, políticamente y todo esto. Ahora, no habrá una presión. Como tú bien dices, dependemos de esas tecnologías porque no las sabemos, no las podemos desarrollar. Al mismo tiempo sé que las tienen Estados Unidos, como bien dices, Inglaterra e Israel. Y si las quisiera obtener no de ellos, me va igual peor, porque si se las pido al otro lado de la conversación, estos se me van a venir encima. Tiene algo que ver con eso también entonces, ¿no? Que no te quiero soltar tecnología porque te hago más, vamos a llamarle, menos dependiente de mí. Sí, y eso pasa en muchos terrenos. Por ejemplo, hablamos de Estados Unidos.
A mí es algo que me da un poco de risa, porque la gente siempre pregunta, ¿por qué México no tiene portaaviones? ¿Por qué no tiene submarinos? Porque hay un proceso muy delicado para escoger quién es tu proveedor. Hay muchos países, el caso de Alemania, Estados Unidos, donde solo te van a vender cierto equipamiento militar si eso viene acompañado de cierta docilidad o dependencia. Por ejemplo, te vendo el avión, pero el mantenimiento, los primeros 20 años de vida de ese avión, solo me lo puedes comprar a mí. Entonces, si un día me declaras la guerra, solo tengo que negarte el mantenimiento y tu avión se va a caer. Eso nos pasa con nuestros misiles. Todos nuestros misiles son compras estadounidenses. Entonces, pon tú, nos vamos, hay una invasión militar estadounidense, podemos dispararles una sola vez esos misiles en los F-5, en los buques de la Armada Mexicana, y ya nunca nos van a volver a vender, ¿no? Porque esa plataforma solo es compatible con ese misil. Parte del proceso de venta de equipamiento militar o de tecnología de uso dual de Estados Unidos es venderte versiones más chafas para que no puedas tú competir con ellos. Eso pasó con Venezuela. Venezuela compró, cuando recién entra Nicolás Maduro después Hugo Chávez, después del golpe de Estado. Compra, no me acuerdo si eran F-14, F-16, no recuerdo el modelo, pero el caso es que fue un proceso larguísimo, como de 2 años, de cómo la Fuerza Aérea Estadounidense desmontaba esos aviones y daba versiones más chafas, una versión más chafa del radar, una versión más chafa de la antena de radio que trae la aeronave. Entonces, eso es política, ¿no? Nadie va a armar a su propio adversario. O te lo vendo, pero ya tengo la contramedida, ya tengo el misil, ya tengo lo que puede tumbar eso que te estoy vendiendo. Y reitero, no en todos lados es un plan de malicia, donde hay un güey haciendo un Excel de me voy a chingar a México de esta manera, sino es simplemente la entropía, es decir, no voy a permitir que estos cuates avancen tecnológicamente porque me estorban, porque me son inconvenientes, y pues así se rige toda la competencia estratégica. Sí. Ahora, hablando un poco de lo que sí tiene el crimen organizado. En temas de tecnología, ¿tienen mucho más que el Estado mexicano? ¿Te atreverías a decir eso? ¿O crees que no? Pues no realmente, tienen un poco más de eficiencia. A ver, ya tienen equipamiento antidrones o ya tienen equipamiento para inhibir comunicaciones, que en principio es tecnología que solo podría tener el gobierno, pero tienen mucha más flexibilidad, mientras que el gobierno tiene que hacer una licitación de 2 años y darle un pellizco a tal partido para la elección. El narco nada más dice, ahí tienes $100 millones, vete a la expo en el World Trade Center de seguridad y me traes 20 drones y 5 refrescos, ¿no? Hay mucha más facilidad para trabajar. Eso es muy paradójico. La prohibición es uno de los epítomes del liberalismo. Cuando yo prohíbo los vapes, por ejemplo, lo que estoy haciendo es desterrar a ese producto de las obligaciones legales. Ya no tiene que pagar impuestos, ya no tiene que venir Cofepris y decirme que seguro te puedo vender caca de perro y ¿quién va a venir a revisar el contenido de ese vape, ¿no? Entonces, en algún sentido, es un manotazo de soberanía porque está prohibido y te lo van a incautar, pero al mismo tiempo es muy conveniente que prohíban tu producto, porque entonces ya no tienes que rendirle cuentas a nadie de cómo lo mueves, cuándo lo mueves y paga impuestos. Esa es otra gran libertad que tiene el narco, ¿no? El liberalismo más radical económico en sus operaciones, en sus transacciones. Y es mucho dinero, o sea, eso es lo que no están pensando ni Pamela Bondi, ni Daniel Crenshaw, ni J.D. Vance. Los cárteles mexicanos no son el Talibán, o sea, no son unos pobres diablos en una sierra que van a vender tantita amapola para pagarse sus sueldos de ese mes. Estas son organizaciones transnacionales que no solo existen en México, hay sucursales documentadas del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación en África, en Europa, en Asia. Tú podrías esterilizar México, podrías agarrar México y destruirlo de la faz de la tierra. Ahí no se acaban los cárteles. 1, porque físicamente ya tienen otras sucursales. Y 2, porque el ser humano necesita placer, necesita evadirse de su propia realidad. El placer y el dolor son nuestros primeros criterios morales. ¿Por qué el niño le tiene miedo a las agujas? Pues porque piensa lo que se siente rico es bueno, lo que me duele es malo. Y esos criterios están en el corazón de la toma de decisiones del ser humano. Entonces, mientras produzcamos dopamina y serotonina y estas cosas que nos motivan a actuar, existirán las adicciones. O sea, ¿quieren acabar con las adicciones? Inventen el primer robot humano, ¿no? Que ya no esté esclavizado a sus criterios de placer y dolor.
en Estados Unidos. O sea, la prohibición como política nació en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un país fundado por puritanos, ¿no? Por la versión más recalcitrante del cristianismo que sancionaba los goces del placer. Intentaron prohibir el alcohol hace 100 años y no les funcionó. ¿Cuáles son los únicos condados en Estados Unidos donde hoy todavía hay sobredosis por Listerine? Porque en Estados Unidos todavía venden el enjuague bucal con alcohol. En los condados donde está prohibido el alcohol. O sea, el ser humano necesita encontrar fuentes de placer y así destruyeras tú México y ya no hay flujo de fentanilo, se van a meter cualquier otra cosa, van a inhalar Clorox, hay gente que se droga con los latas de aire comprimido porque le da hipoxia, hay gente que inhala tiner, o sea, la guerra contra las drogas es la guerra contra el placer y el placer es el criterio más fundamental de decisión del ser humano. Es que ese es un tema fuerte. He escuchado, creo que fue contigo, que hablabas de 300,000 empleados tienen en México. Sí, hay un par de estimaciones, uno lo sacó la DEA y otro fue un estudio independiente que sacó Alejandro Ope, que en paz descanse, que tenían la estimación, es muy amplia, pues porque al final esta gente no tiene RFC y no tiene IMSS y nada de esto se puede rastrear. El estimado, para que un cártel funcione y mover esos volúmenes de droga, los cárteles en general, todos, el Santa Rosa de Lima, el Jalisco, todos los cárteles mexicanos, necesitarían tener entre 300 y 500,000 empleados de todos los colores y sabores, desde el halcón que está viendo si ya salieron los militares de su base, el contador que hace que todo cuadre para el estado financiero, el abogado que litigia, así toda esa empresa criminal, entre 300 y 500,000. Es un empleador más grande que Alsea, más grande que cualquier consorcio que pudiéramos imaginar en colectivo. Y mi punto es, punto. De entrada, Estados Unidos no tiene 300,000 misiles. Pero supongamos que los tuviera y invaden México y con un botón mágico matan a los 300,000. Con estas operaciones quirúrgicas. Que de quirúrgicas no tienen nada. Hay un montón de daño colateral. Supongamos que lo hacen. Mañana cualquier cabrón se compra una pluma pistola en Mercado Libre o en Marketplace y empieza a extorsionar tortillerías en la esquina de su casa. Porque hoy los cárteles ya no solo son cárteles, hacen extorsión, hacen trata de personas, hacen minería ilegal. Es un negocio y la forma de reventar un negocio es con lógicas de negocio. Coca-Cola versus Pepsi, pues compite con el precio, con la calidad, con el estatus, con lo que quieras. Pero en términos militares, no hay una sola insurgencia que haya sido derrotada militarmente en la historia de la humanidad. Las insurgencias se derrotan en la mesa de negociación. O los mercados los revientas, los mercados ilegales, legaliza el producto. Si legalizaran, por ejemplo, haciéndome una chaqueta mental, suponiendo que tenemos la visión de la Unión Europea y creamos una suerte de zona económica entre México, Estados Unidos y Canadá, el pollero, el que cobra por mover gente, se queda sin negocio porque ya no hace sentido pagar $10,000 para ver si me cruzas la frontera y a ver si no me morí en camino en el desierto en Arizona. Simplemente me pago un boleto de avión, ya llegué a Canadá, ya está. No es que me des ciudadanía, es que me des permiso de aquí trabajar y yo hacer mi vida. Ahí revientas el mercado de trata de personas. Las drogas. La forma de darle la madre al mercado de drogas es legalizarlo. Porque cuando es ilegal, ocupa toda una estructura. Ocupo sicarios, ocupo halcones. Pero si es un negocio legal, pues es como poner un Oxxo. Pues ya tramité mi permiso, aquí estoy, pago mi SR. No necesito balacear a nadie, no necesito una estructura de violencia, solo llego, abro mi tienda y atiendo cuando yo quiero. Esa es la forma de darle la madre a un mercado negro. Es que te lo traslado como lo tengo en la mente, ¿no? Pero para mí la mayoría de las situaciones que suceden en Medio Oriente, creo que lo platicamos ahorita fuera de cama, pero siempre traen un detrás de algo. O sea, pasa algo, pasa un escenario, un ataque, pasa una crisis, pasa algo, y automáticamente hay una guerra en Medio Oriente, en el país donde pasó algo, de donde viene esa amenaza, ¿no? Hemos encontrado y hemos visto muchas veces que la CIA, la DEA, FBI incluso, pues medio coordinan y hasta financian ciertos grupos de terroristas en aquellos lugares. ¿Por qué no sería distinto con México? Esa es mi percepción, que ellos estén conscientemente haciendo que las cosas sean como son, en el sentido de yo mantengo al narco bajo la estructura que tienen, hasta los puedo llegar a dirigir, porque te voy a decir por qué te planteo esto. Una de las preguntas más grandes que yo tengo es, ¿por qué la responsabilidad del 100% de la conversión del narcotráfico siempre apunta hacia México? Entiendo que somos gran parte responsables, pero ¿quién habla del tráfico de armas hacia México? ¿Quién habla del tráfico de droga allá arriba? ¿Quién habla de la distribución allá arriba?
¿Quién habla de quién lava el dinero? Incluso instituciones como HSBC y otros bancos han pagado multas pequeñas cuando se les ha encontrado ese tipo de situaciones. O sea, ¿por qué la conversación se cierra tanto a es un problema de México, pero nunca vemos una consecuencia del otro lado? ¿A qué me refiero? Un traficante de armas detenido, un club de distribuidores en Nuevo México, Nueva York o Chicago, un movedero de lavadero en Nueva York, o qué tiene que ver Wall Street o la DEA. O sea, sí sabes para dónde va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué siempre se apunta para acá, pero no hay la misma conversación de corresponsabilidad del otro lado? ¿Me explico? En los estudios y en la práctica de la seguridad nacional hubo un viraje después de la Guerra Fría. La seguridad internacional en la Guerra Fría se narraba como una lucha entre Oriente y Occidente, la OTAN contra la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética hay un vacío. Bueno, ¿y ahora quién culpamos? ¿Ahora quién es nuestro adversario? ¿Y quién justifica que gastemos tanto dinero en servicios de inteligencia, en una carrera armamentística, en una carrera espacial? Cambió geográficamente. Ahora vamos a denunciar lo que viaja de sur a norte. Los migrantes, las drogas que suelen crecer en climas cálidos. Y eso en sí mismo tiene una injusticia, ¿no? Por ejemplo, de una herencia colonial. Oye, sí, porque este país es profundamente racista, que es el caso de muchos países que fuimos colonia española. Pues porque había una jerarquía que se basaba en tu color de piel, ¿no? Y hasta se inventaron términos, que tú eres sambo, tú eres salta para atrás, tú eres criollo. Todo eso viene de ahí. ¿Por qué es fácil narrarlo? Pues porque Latinoamérica no se va a defender, o los países del sur, o en África o en el sudeste asiático, no van a defenderse respecto de esa narrativa. Sí. Y porque además es una narrativa colonial que permite intervenir. Como tú eres el país sede del problema, pues yo voy a intervenir en tu país. Si hubiera una paridad de circunstancias donde México y Estados Unidos tuvieran la misma fuerza, pues en realidad habría razones para que México dijera, oye, al revés, los que son nocivos son ustedes, ¿no? Las armas que movilizan la guerra contra el narco son armas estadounidenses. El dinero, y por eso no es casualidad que se hayan tumbado a estos tres bancos, es porque pues el dinero que financia esto es el dólar, y el dólar lo tienes que convertir a otras divisas, al quetzal, al sol, al peso. Los que lavan el dinero allá, porque en Estados Unidos dicen, allá no hay corrupción, no, claro, la legalizaron y le llaman cabildeo, pero es la capital de la corrupción a nivel internacional. O sea, si el resto del mundo tratara a Estados Unidos como Estados Unidos trata al resto del mundo, tendría que haber ataques con drones contra estos banqueros, contra estas armerías. Pero claro, nadie se va a aventar ese pleito con Estados Unidos. Ahí sí tendría que estar la inteligencia mexicana. A ver, dale seguimiento al banquero, al cuate que manufactura. Ahí sí, claro que sirven que estén haciendo ese tipo de seguimientos. Y a mí se me hizo simpática la discusión con lo de Irán, ¿no? La gente en Estados Unidos estaba contrastando Irán con Corea del Norte. Como se dan cuenta cómo con Corea del Norte no podrían hacer esto porque Kim Jong-un ya está todo estúpido y tiene armas nucleares, sí, ¿no? O sea, y muchos juguetitos. O sea, si Irán tuviera armas nucleares, no estaríamos aquí, ¿no? Como se dijo en la invasión, si hubiera parque, usted no estaría aquí. O sea, si de verdad Irán tuviera un arma nuclear, nada de eso hubiera pasado, ¿no? O sea, hubieran activado ese botón nuclear instantáneamente. No estoy diciendo que México necesite un programa nuclear, porque lo que menos quiero es que Noroña o que Claudia Sheinbaum o que ¿cómo se llama esta del PAN? Lili Telles, ¿no? Yo no quiero ver a Lili Telles con un arma nuclear, ¿no? Qué bueno que no tenemos armas nucleares, pero te habla de ese entorno de falta de paridad, y si hubiera paridad, pues claro que la reacción sería bien diferente, ¿no? Y Estados, porque la guerra contra el narco es un producto cultural estadounidense. Hace 100 años, en México no había un estigma en torno al consumo de drogas. Tú podías comprar semilla de amapola, cannabis en las boutiques, que son como el abuelito de las farmacias. Aquí no había esa preocupación puritana de, el placer, no, el católico le mama el pecar, ¿no? O sea, y para eso nos confesamos, o sea, para que puedas pecar más, o sea, es una lógica transaccional. El puritano no, el puritano tiene ese escándalo, y de todas maneras es igual de depravado que cualquier ser humano, pero es una historia cultural diferente, con valores diferentes, y entonces por eso quisieron prohibir el alcohol, quisieron prohibir los opioides. Es que la gente luego no recuerda eso. La guerra contra las drogas, que podríamos decir que empieza en la guerra del opio en China, empezó del lado de las drogas. El emperador en China dice, tengo una crisis de adictos al opio, lo voy a prohibir. Y llega la East Indian Trading Company diciendo, no, mi niño, ese es mi negocio. Y entonces el Reino Unido invade
China y se quedan con Hong Kong. Por eso Hong Kong se entregó apenas en los 90 de regreso a China. La guerra contra las drogas empezó del lado de las drogas porque eran un gran negocio. Y es todavía un negocio mucho más grande prohibirlas. Cuando tú prohíbes un producto, se encarece. Porque entonces va a pagar otros impuestos. Ya no paga ISR, pero paga corrupción. Paga los sueldos del sicario, del halcón, de quien mueve la sustancia. Es un negociazo prohibir las drogas. De hecho, los países que la han legalizado, el efecto adverso en algún sentido es que se vuelve más barato. Pensemos en Uruguay, pensemos en Holanda, pues han legalizado el cannabis se vuelve mucho más barato porque ya es un producto trivial. Es un gran negocio la prohibición, negocio para empresas que venden spyware, para empresas que venden armas, para agencias que existen en torno a eso. Legalizas las drogas, la DEA desaparece, carece de propósito que exista una agencia antinarcóticos. También hay una economía de la prohibición ahí. Es que justo por allá va mi punto, porque siempre me he hecho esa pregunta y es, o sea, entiendo que la cantidad de dinero que se mueve es ridícula. Hay por qué creería yo que no les conviene legalizar absolutamente nada porque hay una gran industria atrás. Pero también a veces pienso en la complicidad. ¿En qué sentido? Y te lo pongo en la mesa. Y es, ¿hasta qué punto el gobierno de México no hace este empuje de regreso o no hace estos cuestionamientos de inteligencia o contrainteligencia de regreso porque es parte del acuerdo? ¿A qué me refiero? No hablo solamente del régimen actual. Hablo de los últimos 20 o 30 años de política mexicana, ¿no? O sea, para mí pareciera que hay una tranquilidad absoluta en la política mexicana porque sabemos quién lo administra. Y cuando digo sabemos quién lo administra, en mi mente es pues, tanto la DEA, que si Wall Street, que si políticos de aquel lado, que si políticos de este lado, los bancos que lavan la lana, y simple y sencillamente tiene que seguir sucediendo así, porque tú te vas a pelear más, como decíamos hace rato, por quién está en el siguiente sexenio y quién se queda con el fuero en el siguiente sexenio, y te vale un poquito madre el real problema que tienes, que es que yo controlo a tus cárteles, que yo controlo lo que entra, que yo controlo lo que viene para acá, y al mismo tiempo te mantengo como país en un conflicto constante que me tiene a mí abierta la puerta de poder amenazarte constantemente. ¿Me explico o no? O sea, ese es un poquito lo que yo pienso y que siempre llego a esta pregunta del por qué no hay un empuje del gobierno mexicano en señalar abiertamente, porque no sería nada más del gobierno mexicano. Creo que incluso también podría venir de Colombia, podría venir de otros países de Centroamérica. Pero no termino de tener la respuesta, que es por qué no hay un contraataque en esa postura, incluso con otras potencias, ¿no? Porque estamos en nuestra infancia, somos niños. O sea, a ver, sí, ir al dentista duele, ponerme la vacuna duele, el dolor de parto es espantoso, ¿no? Darle luz a algo nuevo es horrible y requiere de una voluntad nacional gigantesca que hoy no existe. Te apuesto que al mexicano, si nos invaden y se crea, no sé, la mancomunidad de Nuevo León, ¿no? Y ahí hay un estado que antes no existía, pues al mexicano va a valer gorro, ¿no? Es decir, no, al mexicano le hace mucha diferencia quién lo gobierna y cuál es el color de su pasaporte mientras haya comida sobre la mesa. Y es un dolor de parto que o lo vamos a decidir nosotros o alguien más lo va a decidir por nosotros. Si se materializa una intervención militar en México, eso cambia la geopolítica de la región, ¿no? Es algo que oportunistamente aprovecharía Cuba, aprovecharía Irán, aprovecharía Corea del Norte, aprovecharía Rusia. Venezuela, aprovecharía Rusia. Y que el mexicano no está pensando en eso. O sea, estamos pensando en cuándo, si ganó el Chivas. No, es que mucha gente sigue pensando que incluso la geopolítica no impacta. O sea, el tema, como que la política la ven muy localmente incluso. O sea, fuera de que la ven a nivel México, la ven a nivel ciudad, a nivel estado, y eso es un gran problema para lo que te platicaba. Pero bueno, ahora, dicho esto, que quiero pasar contigo a decir, este pensamiento que tengo, lo tengo mucho por la reacción, en mi opinión, infantil de la oposición mexicana ante estas amenazas de Estados Unidos. Porque cuando tú ves la política en México, tienes a un grupo de personas hablando de la soberanía y por qué están en contra de la intervención, bla, 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 al mismo tiempo que tienen a todo su partido metido en amenazas y en temas turbios del crimen. Y al otro lado de la política mexicana, la tienes pareciendo un porrista del gobierno extranjero. O sea, yo me sorprendo mucho cuando entro a Twitter, cuando entro a medios internacionales o a medios masivos de información, y lo primero que veo es cualquiera de la oposición diciendo bienvenidos, que nos vengan a salvar, que nos vengan a ayudar, que nos intervengan. ¿Tú notas eso o no notas eso como en la comunicación mediática? Sí, a ver, sí veo un sector de personas que están aplaudiendo y diciendo sí, ojalá esto ocurra.
Y para mí quien pide a gritos una guerra es porque justo no conoce ni la peste de la pólvora, ni el olor a hierro que tiene un charco de sangre, ¿no? Una hemorragia, o a qué apesta el formol en un semáforo, ¿no? Es decir, quien pide la guerra, en buena medida es porque no la ha vivido. Es una demanda infantil, pues que todo nos pasó, fuimos niños y veías una película de guerra y te emocionabas. Y digamos, eso es parte de crecer y darse cuenta que la guerra en sí misma es radicalmente indeseable. A mí me parece muy ingenuo de quienes están pidiendo esto, porque piensan nos van a venir a salvar, ¿no? Y van a venir y se van a llevar a AMLO a Estados Unidos y que responda por sus crímenes contra la canica, no sé, o sea, esta clase de cosas. Eso no va a pasar, porque los estadounidenses piensan en coordenadas de beneficio estadounidense. ¿Por qué secuestraron al Mayo? Ellos sabían perfectamente que se iba a descomponer Sinaloa y que Sinaloa a entrar en un estado de guerra civil. Pero el mexicano no importa para el estadounidense. Para nosotros somos una parvada de güeyes cafés. Somos unos pinches prietos. Somos homínidos. ¿Quién sabe si somos seres humanos? Y eso ha pasado tras cada detención, extradición de alto nivel. Pues no importa. Están matando mexas. Si yo ya logré bajar mi KPI, mira, llegó menos fentanilo este mes. Chido. Misión cumplida. Una intervención militar estadounidense iría narrada en esas coordenadas. Mucho daño colateral, porque no importa. ¿Quiénes están muriendo? Están muriendo prietos. Pues no son humanos, ¿no? Eso no tiene pasaporte de color azul, no es ciudadano estadounidense, no le debo nada, no me puede demandar en un tribunal. Pues eso es pedo de ellos. Y yo le pido a quienes están contemplando esta posibilidad que se imaginen su ciudad con un cráter de un misil Tomahawk, de un misil Hellfire, y que 3 semanas no tengas luz, no tengas agua, y tus vecinos empiezan a matar porque no tienen servicios básicos por un mes. Entonces, ese es el escenario de una intervención, incluso la más minimalista, la más quirúrgica estadounidense. Imagínate sacar a tus hijos de un edificio como en Gaza, escombros, sacar a tus niños, porque coincidió que el narco o el gobernador que se iban a chingar estaba pasando al lado de tu casa y tu casa es la que destruyeron. Pues ni pedo, ¿no? Daño Otro colateral. más a la cuenta, ¿no? O sea, estos famosos ataques quirúrgicos, creo que lo mencionabas, o a lo mejor me estoy equivocando, que es esta estrategia Kingpin, se llama, ¿no? O no va de la mano. La DEA formuló un concepto, le llaman la estrategia Kingpin, fue una estrategia desarrollada en específico contra la mafia italiana en los 70s. Que la idea era, bueno, la mafia es una organización altamente jerárquica, donde está el don, está el jefe, que controla un buen tramo de esa organización. Y si yo lo detengo, si lo arresto, si lo convenzo de que ahora trabaje para mí, colapso todo ese sector. Y por eso se llama Kingpin, ¿no? Como de ponen aprietos al rey a la cabeza. Ajá, a la cabeza de esa organización. El problema es que los cárteles mexicanos son organizaciones altamente descentralizadas. Tenemos figuras mitológicas, hay el Chapo, el Mencho, Félix Gallardo, pero en realidad muchas veces solo controlan un tramo muy acotado de la operación. El cártel Jalisco es de los más paradigmáticos que ha operado como una franquicia, es como Starbucks, es como McDonald's. Yo te rento el nombre. Yo me junté a una pandilla de 60 cabrones en Apatzingán y quiero que la gente nos diga y nos reconozca como cártel Jalisco. Te pago una renta, te doy parte de las utilidades y por eso tú puedes arrestar a esos 60 individuos y no colapsa el cártel Jalisco. Llega otra pandilla y ahora paga esa renta y ahora tiene ese nombre. Así operaba el Estado Islámico. Hay un paraguas gigantesco de organizaciones que dicen pertenecer al Estado Islámico, Boko Haram en África. Pero no es que Boko Haram reciba órdenes de Mosul, porque además el Estado Islámico como nació ya no existe, sino que era un paraguas, era una marca que inspira miedo, que me sirve para efectos de marketing, pero operativamente cada quien opera en su terreno y en su área de influencia. Entonces sí, tenemos una colección gigantesca de detenciones del siglo. Miguel Ángel Félix Gallardo, el Señor de los Cielos, la Barbie, el Chapo, Trevillo, el fundador de los Zetas. ¿Y cuándo se acaba la guerra? La respuesta es, no es un tema de personas, es un mercado. Mientras el mercado subsista, habrá quien pueda sumarse a esa economía. La forma de reventar la guerra contra las drogas es legalízala. Si la gente se quiere meter fabuloso, que sea su pinche pedo, no lo legisles, porque intentar prohibir cosas es darle nacimiento a mercados negros. ¿Cuál sería, en tu cabeza, la forma correcta o los pasos a seguir si quisiéramos hacer esto que dices de legalizar el producto?
Mira, hay una enorme resistencia cultural en toda Norteamérica, del lado de Estados Unidos porque es un país puritano, pero del lado mexicano es porque somos católicos, ¿no? Es decir, venimos de religiones abrámicas que son profundamente restrictivas contra el placer. El Islam prohíbe el alcohol en muchos países donde el Islam se vive a rajatabla. El cristianismo, no sé, tiene periodos como la cuaresma, de me voy a torturar un rato. Es que es una cosa cultural muy, muy curiosa. O sea, hay un escándalo por decir alguien está fumando mota o alguien se está metiendo lo que sea. Sí, pero lo que más mata a los mexicanos es el azúcar. La principal causa de muerte en México es estilo de vida, diabetes, hipertensión, cirrosis, cáncer asociado a tabaquismo. Es decir, las 3 drogas que más matan en México no es fentanilo, no es cannabis, es azúcar, tabaco y alcohol. Y no hay un escándalo, es bien visto el beber en fiestas o Dale un refresco a un niño. darle un refresco a un niño. Y es un tema más bien cultural, o sea, lo que hay que cambiar el chip es eso de, a ver, a tu cerebro le vale madres a que eres adicto. El mecanismo neurológico es el mismo. ¿Por qué cuando haces dieta y quieres dejar el azúcar te duele la cabeza? Estás viviendo un síndrome de abstinencia. Tu cerebro está haciendo berrinche. Quiero dopamina y me la vas a dar o te voy a hacer pasar un muy mal primer mes. El alcohol. Hay ciertos casos de alcoholismo que si no estás en una clínica te puedes morir de convulsiones. O sea, la dependencia del cerebro está a esa dopamina que dice, güey, yo me voy a pagar, ocupo mi gasolina y si no me la das, pues nos vamos los dos juntos. Y es un tema un poco, es que no sé si es de concientización, porque a mí me cagan las campañas de concientización, como esta mafufada que sale en el radio de un güey diciéndome morí por el fentanilo. No, la gente se muere por diabetes, porque no se cuidaron. Tengo un pariente que es lo que sigue de diabético y que sale de sus diálisis, ya no le funcionan sus riñones, y sale y se echa su coca. Dices, no mames, te estás muriendo, güey. Y te sigues echando, porque es un tema neurológico, es un tema de adicción. Y hay que entender eso. A mí me chocan las campañas de concientización porque no sirven, no es un tema de conocimiento. Todos sabemos que el tabaco mata. Y desde la secundaria nos pusieron, haz la exposición y pon el cigarrito y ve cómo sale el alquitrán. No es que no sepamos. El ser humano no decide a base de conocimiento, decide a base muchas veces de placer y dolor. Y es doloroso dejar un mal hábito, porque por eso la adicción se considera una enfermedad mental, porque cambia tu química cerebral, a veces hasta la anatomía de tu cerebro. Y si no te amarran, y si así funciona esto de los anexos, ¿no? Es que si no te contengo, tú por tus propios medios no lo vas a lograr. Entonces hay un tema ahí para mí es un tema no de información, es un tema de educación en las virtudes. Negarse a sí mismo ocupa una entereza de carácter que no se enseña en México. ¿Para qué sirve la escuela en México? Sirve para que aprendas a sumar y aprendas qué es un diptongo y ya está. No te enseña nada útil para la vida. Nuestras escuelas tendrían que estar centradas en enseñarle ese carácter, que a nivel psiquiátrico es ejercitar el prefrontal, es la parte del cerebro que pone frenos de no te vas a comer ese chocolate, no vas a hacer trampa en este examen. Pero en México al revés, México la cultura es, ¿cuál es la forma más rápida? Ay, quieres poner un negocio y tienes que cumplir tal requerimiento, pero si das una lana te lo puedes saltar. O, pues tienes que sacar 10 en educación física, pero si le das un pomo al profe ya no hay pedo. El gandallismo. Es una educación poco robusta que te enseña a ser huevón. Y por eso nuestra sociedad está en un letargo. Está tirada en la cama viendo TikTok, ¿no? Mientras los acontecimientos del mundo pasan. Porque nuestra sociedad está construida así, en torno a la comodidad. Y una de las más grandes fuentes de comodidad es eso, es el puto teléfono y estar 4 horas viendo TikTok. O no hago la tarea, mejor se la pido a ChatGPT que me lo resuelva rápido. Esa es otra. O sea, somos una sociedad muy floja en muchos ámbitos. Ahora, dicho todo esto, me voy a regresar ya para ir cerrando las preguntas, pero sería, al día de hoy, los cárteles mexicanos, para la gente que sigue preguntando si sí o no, ¿ya están oficialmente puestos como grupos terroristas? A los ojos de Estados Unidos, sí. Desde enero de 2025. Fue la tercera o cuarta orden ejecutiva que firmó Donald Trump en sus primeros minutos como presidente. Ya, hoy son organizaciones terroristas.
Hoy, y bueno, pues Estados Unidos es el faro regulatorio de todos lados. Hay un montón de contratos, de tratados que se definen en relación a lo que se cumple en Estados Unidos. Entonces, para todos los efectos prácticos, ya podemos decir que si lo hizo Estados Unidos, a nivel global, esa ya es la realidad. Y ha habido países como Canadá que ya dijeron, sí, yo también individualmente me sumo y ratifico que son terroristas. Colombia ya lo había hecho, Ecuador ya lo había hecho, pero bueno, pues no es lo mismo que lo haga el polo regulatorio del mundo. O sea, ¿para ti cumplen con la descripción de grupo terrorista? No, de ninguna manera. A ver, a nivel taxonómico, hay algunas distinciones, ¿no? ¿Qué es una insurgencia? ¿Qué es un grupo criminal? ¿Qué es una organización terrorista? La distinción tradicional es la delincuencia organizada. Es un grupo de personas que cometen delitos de forma sostenida en el tiempo con un objetivo económico. Esa es la definición y está hasta en el Tratado de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Luego, de terrorismo en realidad no hay un consenso porque casi cada país y cada continente tiene definiciones diferentes, pero lo común a todas es decir que es violencia con fines políticos. Entonces, por ejemplo, las FARC presuntamente nacieron así, o el Talibán presuntamente nació así, como un objetivo de quiero derrocar a este gobierno, o tengo esta visión particular de la política. Pero coincide que hay un montón de organizaciones que dijeron, bueno, ¿cómo financio mi actividad? A través de los narcóticos. El Talibán movía opio. Las FARC mueven a la fecha cocaína. Y a mí de pronto se me hace un poco disfuncional. En realidad, todos son grupos que utilizan tácticas de guerra irregular. ¿Cuál es la definición de una guerrilla? El objetivo de una guerrilla no es ganar una guerra, es acosar y entorpecer las operaciones del enemigo. Esa es la definición de manual del ejército mexicano, de qué es una insurgencia. Y reconoce que hay una asimetría. Tú tienes un ejército y tú sí me puedes romper la madre, yo no te puedo enfrentar en un campo de batalla, pero te puedo molestar, te puedo ir erosionando hasta que te frustres y te vayas de ese lugar que a mí me funciona. Los cárteles no cumplen la definición de terrorismo porque el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, les vale madres. Ellos no quieren ser los presidentes municipales, los gobernadores. Una cosa es que los tengan en la nómina, pero los tienen en la nómina para que no estén chingando. No me cobres piso tu policía municipal para mover mi droga. Ahí está tu lana, ya. No me estés chingando. No me hagas aseguramientos, no me pongas un 4. Es una preocupación logística de no me estés chingando. Pero el cártel no quiere ser gobierno, porque ser gobierno es demasiado costoso, es demasiado cansado, no hace falta. Mientras no me chingues, mi negocio prospera. Entonces, no cumplen esa definición a nivel de comportamiento. Okay. Pero, ¿qué es lo que provoca designar los terroristas? El terrorista, a los ojos del derecho estadounidense, no lo dicen así, pero materialmente es lo que pasa. El terrorista ya no es un humano, es un homínido, es un primate con el que puedo yo lidiar de cualquier forma que yo vea conveniente. No tienes derecho a juicio, no tienes derecho a presunción de inocencia. Piensa la gente que está en Guantánamo, los sospechosos por terrorismo, por presunta afiliación a Al-Qaeda o al Nusra o a Hezbollah, llevan ahí 20 años sin juicio, porque la meta del derecho al antiterrorismo no es que haya justicia, es el exterminio del enemigo, es la aniquilación del enemigo. Y es muy distinto interactuar con el enemigo que con el ciudadano, que tiene candados, que tiene ciertos derechos donde el Estado ya no se puede propasar. Entonces no creo que lo cumplan, pero para los Estados Unidos es muy conveniente decir que sí lo cumplan. Es que, por ejemplo, y te la pregunto porque lo que siempre leo es amenaza, violencia con fines políticos, de acuerdo ideológicos y religiosos, dirigida a civiles o infraestructuras con el objetivo de generar miedo, coacción o desestabilización. Todo lo que hacen, por ejemplo, estos coches bomba, los camiones quemados, el tema de aventar balazos a lo idiota en Sinaloa, por ejemplo, ¿no podrían entrar en estas como de generar miedo? Es que muy pocos delitos no tienen como externalidad negativa el generar miedo. Si tu ex de mente te está correteando y te pone tweets y te está chingando, eso es una forma de intimidarte. El extorsionador te dice, ya sé dónde vives, te voy a hacer esto, pero a lo mejor es porque lo vio en una base de datos que compró en internet y también funciona a base del miedo. Un Estado, en teoría, quiere generar cierto miedo. Te pasaste de lanza, te mando a una policía, te echo a los servicios de inteligencia. O sea, el miedo es un componente de muchas interacciones humanas y por eso hay que distinguir. Bueno, si el miedo es tan común, ¿qué es lo que distingue estas conductas? Y lo que tradicionalmente se dice es eso, que es un miedo weaponizado o instrumentalizado para fines políticos.
para mí yo siento que hay que deshacernos de la distinción. O sea, a ver, todos utilizan tácticas de guerra irregular, esa es la comunalidad que tienen. Persíguelos igual, hazte un marco jurídico más flexible que te funcione para los tres, pero que sí sea un marco jurídico, porque el declarar algo como terrorista es exentarlo del derecho, es decir, está el derecho y están las normas menos en este espacio. Pero si sumamos todos esos menos a los espías extranjeros, menos a los que laven dinero para esto, menos a esto, pues ya de pronto el derecho dejó de existir en todo un tramo gigantesco de la vida humana. Y es donde es más conveniente para el Estado operar. Ya no tienes derechos humanos. Pues te puedo electrocutar, te puedo mochar una oreja, puedo hacer lo que quiera contigo. Tú no eres un humano, eres un primate ahí que sí hablas y lo que sea, pero... Y bajo esa imagen o percepción, puedo hacer lo que quiera contigo, y eso incluye ir a hacer operaciones quirúrgicas. Uno normalmente tiene derecho a presunción de inocencia. Un juez, fíjate, la pena de muerte, porque hay países donde existe la pena de muerte. Ok, me vas a matar, pero media una presunción, una exposición de argumentos. En Estados Unidos ya no. Si eres designado terrorista, basta que un abogado en la Casa Blanca diga sí, chíngenselo, y puedes matar a una persona. Ya no es un juez. Eso, por ejemplo, es muy interesante de Israel. En Israel sí hay un proceso, le llaman un juicio in absentia, es decir, antes de autorizar matar a alguien, el Estado te asigna un abogado, y ese abogado tiene la obligación, aunque tú no estés, de defenderte. Es un juicio secreto, y solo hasta que se agota la evidencia se da el visto bueno para matar a alguien, ¿no? En Estados Unidos ya ni siquiera existe eso, es un acto administrativo, ya ni siquiera entra un juez, ¿no? Que es el único control a un aparato de seguridad, un poder judicial independiente. Ok, ahora entonces, dicho todo esto, ¿cuál es tu... Bueno, comentabas ahorita que no sabes por qué, o sea, no tienes todavía la respuesta del por qué no ha sucedido. ¿Tu expectativa es que ya hubiera pasado sí, porque la intervención? Desde un punto de vista de Estado Mayor, ya están todos los recursos ahí puestos. O sea, ya no hace falta ninguna pieza de artillería, de reconocimiento. Ya todo está o en la frontera o en las costas. Ya está el consenso político, que era lo que Donald Trump no tenía en su primera administración. Ya tiene a toda el ala republicana cantando al unísono. Sí, México es nuestro adversario. México es igual que Irán, que Corea del Norte, que Rusia. Yo en realidad no veo por qué no lo ha hecho. Desde un punto de vista de planeación ya está. El consenso ya lo tiene. Solo es que decida cuándo. Si tuvieras que apostar a qué falta para que suceda, es qué tanto tiempo falta o qué tendría que pasar para que suceda. Mira, lo que veo son ciertos umbrales. Tiene que pasar antes de las intermedias, porque las intermedias siempre son un periodo crítico para cualquier presidente en Estados Unidos, que además son más breves, ¿no? En México las intermedias ocurren al año 3, allá ocurren en el año 2. La situación en el Medio Oriente está escalando fuera de control. O sea, ya los israelíes también se echaron encima a Siria porque bombardearon el cuartel general en Damasco, ¿no? O sea, Israel está completamente descontrolado y agrediendo a todos sus vecinos. Nos hace falta un incidente. Tiene que pasar algo, tiene que haber una marcha contra la gentrificación donde golpeen a un ciudadano estadounidense, o hace falta que digan, hay un dron voló sobre mí y me echó su rayo láser, ¿no? Falta eso, porque esa es la típica estrategia estadounidense, victimizarse. El agresor, es que esto es comportamiento psiquiátrico, el narcisista nunca va a admitir que es el agresor, necesita percibir que el mundo está en su contra y que es legítima defensa, es una necesidad compulsiva a nivel narrativo. Yo no soy el culero, yo solo me estoy defendiendo. Me agredieron y repelimos la agresión. O sea, esa es la fórmula. Nos falta eso. Y eso es muy fácil de manufacturar. Estamos a nada, probablemente. Metes un infiltrado en una marcha, golpeas a algún ciudadano estadounidense y tienes el incidente. Que estuvo muy claro en las últimas dos marchas justamente el específicamente gringo go home. Específicamente, o sea, sí había un tema contra el extranjero, pero sí parecía que había una clara... un mensaje muy específico, y por eso te digo, coincido en que algo tiene que pasar, sabrá Dios qué es. Pero bueno, ahora sí, para cerrar, si México no empieza a meterle a este tema de inteligencia, al tema de ciberseguridad y todo el otro tema de seguridad nacional, no solamente unos, o todos los que hemos platicado, ¿cuál es tu peor escenario para los siguientes, que serán 5 años en México, 20, 30, vamos a suponer? Una situación muy similar a la que le está pasando a Irán con Israel. El objetivo de esta campaña israelí no era destruir a Irán, porque eso requeriría una invasión propiamente de Irán. El objetivo es castrar a Irán. Es decir, ya te quité tus instalaciones nucleares, ya te quité tus baterías antiaéreas, tú me puedes seguir odiando 100 años, pero nunca voy a permitir que vuelvas a tener esta posición
donde medio podías resistirte. Lo mismo le va a pasar a México. Los estadounidenses no quieren invadir México, porque además eso pasó en 1848, cuando acaba la guerra entre México y Estados Unidos. El Partido Liberal decía, sí, anéxennos, queremos ser parte de los Estados Unidos. Y los estadounidenses dijeron, están idiotas, yo no puedo gobernar ese país que es mitad pantano y mitad desierto, que tiene un montón de resistencias indígenas y hay un montón de bandoleros. Dijeron, no, yo vengo por este territorio, ya te lo quité, ya lo que hagas después es problema tuyo. Veo un escenario donde México quede profundamente castrado, exiliado del sistema bancario internacional, porque eso es lo que le hicieron a Rusia. No cooperas, te desconecto de SWIFT, te desconecto del sistema bancario, y le están poniendo un torniquete a la economía mexicana. No es casualidad que las 3 instituciones bancarias que el Departamento del Tesoro está investigando son específicamente casas de cambio. Es una forma de ponerle un cerco a la economía mexicana, que no pueda entrar divisa extranjera, rublos o yenes o euros, y que tampoco pueda salir a otros lados. El estadounidense sabe que no se puede ganar la guerra contra el narco, pero puede ser una ocasión propicia para fregarse a México, para establecer una zona todavía más castrada de lo que ya lo está, dócil a la política exterior estadounidense, y ahora ya nadie va a venir a ayudarnos. O sea, porque si esto hubiera pasado antes de la guerra en Ucrania, Rusia hubiera saltado, China hubiera saltado, pero hoy Rusia ya no tiene ni misiles ni tropas que puedan mandar a otro lado. China está en una postura muy minimalista de dónde me meto. Irán, Corea del Norte, o sea, los adversarios que pudieron haber dicho, yo voy a aprovechar lo de México para ahí meterme y hacerle a Estados Unidos su Ucrania o su versión de Irán, hoy ya no están en condiciones de hacerlo porque está la guerra en el Medio Oriente, la situación en Taiwán, o sea, hay muchos frentes donde ya nadie va a venir a rescatarnos. ¿Y dónde nos veo? Pues igual que donde llevamos 200 años, ¿no? Una sociedad complaciente. ¿Yo qué recomendación le puedo hacer a la gente si estalla una guerra? La forma de blindar un patrimonio familiar en caso de guerra es la riqueza móvil. Diamantes, oro, arte, divisa extranjera. Nada que depende de un sistema bancario electrónico. 2, hay que prepararse como se prepara para cualquier desastre natural. Hay que tener una reserva de agua, hay que tener una reserva de perecederos. Alimentos no perecederos. Yo me reía, tengo unos amigos whitexicans que estaban peleando la semana pasada. No, es que yo compré este sete, güey, es que te da más rendimiento. Les dije, cabrón, dale 3 meses y nos vamos a estar peleando por agua. Sí. O sea, va a valer madres tu contratito que tienes, tu cajita de vale madres, ¿no? O sea, lo que vas a necesitar es riqueza móvil y agua y bienes no perecederos. Y si tienes doble nacionalidad, pues usarlo y chisparte porque se nos viene el Afganistán o el Irak mexicano con esta intervención. Así. Okay. ¿Ves una balcanización como última pregunta? ¿Que quieran provocar una balcanización del territorio mexicano por alguna razón? Pues es que México ya está balcanizado en muchos sentidos. ¿Por el cártel? No, por el mexicano. ¿Por el mexicano? No sé, en Yucatán, pues Yucatán siempre tuvo un aire independentista y los intensos independentistas de Yucatán se fueron reprimidos de forma muy violenta. En Nuevo León, en el norte en general también hay cierta... El Nortexit, le dicen. Ajá, sí, el sureste también se percibe como otra zona, pero es muy apático. Es que, no sé, a mí me da mucha risa. Yo convivo mucho con militares y con oficiales de inteligencia sudamericanos y siempre me preguntan, oye, vi que el presidente dijo esto y que ahora apareció tal descabezado, y les digo, güey, en México nada importa. O sea, ¿quién es la presidenta de México? No es Claudia Sheinbaum, es la entropía, es el desdén, es el desmadre. Entonces, en realidad no importa, tú puedes redibujar esa frontera y la gente es la misma y tendrá los mismos malos hábitos. O sea, México ya es un animal indefenso, así como está, incluso aunque no esté balcanizado. No le veo como más necesidad de empujar en esa línea. No, y lo preguntaba a lo mejor porque detrás podría haber ahí un intento de empuje de, pues estos movimientos, como bien dices, el de Jalisco, el Pacto de Federación, el de Nuevo León, el del sureste, que a lo mejor vengan empujados bajo esta narrativa de, miren, o sea, ustedes mismos exíjanle al país que algo tiene que hacer, o sea, como hablarnos a nosotros los gringos a venir a ayudarlos. Y en segunda opción, pues les voy a ofrecer en algún punto, pues anéxate, o a lo mejor yo me quedo en el control, pero lo que tú dices al principio ves muy poco probable una posición del ejército estadounidense en suelo mexicano. No, a ver, yo lo que sí anticipo es un torniquete en la frontera. Y a mí el escenario más grave me parecería, a ver, esa frontera es demasiado porosa, es una frontera incontrolable.
Porque sí, hay sensores, hay drones, pero pues no hay forma de tener a alguien en cada segundo en toda la frontera vigilándola. ¿Cuál es la única forma de resolverlo? Es quitarse los guantes de box y decir, lo que sea que cruce, le disparas. Y es la misma lógica, no son humanos, son homínidos. Y yo sí veo, sobre todo el supremacismo blanco que va hacia allá. Porque hay güeyes que hacen voluntariado y ahí está el granjero Joe y se hace voluntariado patrullando Arizona a ver si se encuentra un migrante y lo puede matar. A mí me parece que en eso puede devenir, en decir, ocurre la intervención, una campaña aérea en México y aparte, esa semana te cierro la frontera, porque la frontera es difícil de patrullar si los tengo que arrestar, si les puedo disparar, Exacto. pues el criterio geográfico es bien fácil, lo que está atrás de mí es amigo, lo que está enfrente le puedo disparar, se mueva a quien se mueva. A mí me parece que ese es el modelo, por eso los 13,000 soldados, 13,000 no te alcanzan, o 10,000 son los que tienen la frontera, no te alcanzan para sellarla si quieres hacer las cosas bien, pero si quieres dispararle a todo lo que se cruce, pones un nido de ametralladora cada 600 metros y eso es perfectamente patrullable. Clausuras esa frontera, la amputas, la cercenas por completo. Me gustó que decías que cuando se analiza el tema de seguridad se ve entre lo posible y lo probable, ¿no? Algo así manejado. Sí, digamos, la gran responsabilidad de quien trabaja en seguridad, sea como asesor gubernamental o en seguridad privada, es ponderar lo posible entre lo probable. Si yo hiciera una lista de todo lo que nos puede pasar ahorita, nos puede caer un meteorito, puede entrar la marcha contra la gentrificación y crucificarnos, puede alguno de nosotros puede tener una combustión espontánea. Sí. Lo posible es una lista interminable, pero tenemos recursos limitados y a dónde tenemos que aspirar a mitigar o lo probable o lo que tiene más impacto. Esas son las dos grandes metas de una agenda de riesgos o de un cálculo actuarial de riesgos y así te cobra un seguro, así te cobra un servicio de seguridad. Para mí, la intervención militar estadounidense, a lo mejor hace 20 años te hubiera dicho era imposible. El problema es que la aguja se movió varios escalones en cuestión de meses. Ya no solo es posible o probable. A mí en realidad lo que no me queda claro es por qué no ha pasado. Ya están los elementos ahí. Ya no falta ni una nueva reforma, ni un nuevo consenso en Estados Unidos. Ya están todos los elementos. Lo único que ahora no entiendo es por qué no ha empezado. Y ya, último, ahora sí, para liberarte, mi hermano, pero cuando dices esto, ¿cuál es la reacción de mediática cuando tú das esta afirmación de va a pasar? No sé por qué no ha pasado. Fíjate que para mí es muy chistoso porque suelo estar atravesado entre los bots de ambos bandos, ¿no? Entonces al mismo tiempo soy pro AMLO y soy anti AMLO y soy todo y soy nada. A ver, yo detecto dos redes de bots que han interactuado conmigo a raíz de esa afirmación. Uno es un lado que dice sí, qué bueno, que nos invadan y que se chinguen a Morena y a los cárteles al mismo tiempo. Y la otra reacción ha sido, estás exagerando y te estás mamando. Igual, pero también de bots, o sea, no es una reacción orgánica. Okay. ¿Yo qué percibo? ¿Al gobierno mexicano le cala que diga esto? Pues porque además yo fui parte de ese equipo de asesores que se dedicaba a emitir este tipo de alertas. Y pues claro, o sea, que te digan ahora desde afuera, la estás cagando, por supuesto que nunca es grato. Pero también detecto una ingenuidad, o sea, nadie cree que algo va a pasar hasta que pasa. Nadie creía que 2 aviones se podían estrellar en una torre como atentado terrorista. Nadie creía que se podía tirar gas sarín en el metro de Tokio. Y para eso existimos quienes trabajamos en seguridad. Sí, para blindar a la gente de la paranoia, porque también es parte de como pastorear al cliente y decirle, a ver, no, tampoco te salgas del corral. O sea, solo lo probable, eso es a lo que tenemos que echarle los kilos. Y también pues tener ese tipo de planes. No sé, en México existe, aunque la gente crea que no se ocupa, un plan de emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Que no tenemos. Existe, y de hecho se creó en el sexenio del presidente Enrique Peña. Pero pues hoy quieres enseñarle eso a un policía municipal y te va a decir, ¿eso para qué me va a servir? ¿No? Si yo pongo multas o yo... Nunca nos van a atacar. Nunca va a haber una... Sí, y entre los nuncas, pues llega un día en que pasa. Y en el nivel del nunca estaba, ¿no? Nunca van a declarar a los cárteles como terroristas. O nunca nos van a mandar 2 destructores al mismo tiempo bordeando nuestros litorales. Pues sí, ya tuvimos 2 nuncas o 3 nuncas en menos de 6 meses. Hay que salir de esa ceguera de taller y decir, se está moviendo el escenario. Hay que recalcular cuáles son los outcomes posibles de eso. No, perfectísimo. Pues te agradezco mucho todo, mi hermano. Me gustó mucho la entrevista. Me gustaría que cerraras, Víctor, con
información sobre el ILES. Creo que es importante para que la gente conozca este nuevo instituto. Después de esto nos compartes tus cuentas de redes sociales, si tienes algún canal de YouTube, para que la gente pueda seguir viendo pues, tus interacciones en redes, tus entrevistas, algún video que puedas llegar a subir o que se informen un poquito sobre el Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, que es por eso ILES, ¿no? Sí, justo en atención a esta urgente necesidad de debatir y enseñar seguridad nacional y alfabetizar en temas de seguridad. Me junté con algunos profesores, ¿no? Especialistas en antiterrorismo, en seguridad nuclear, y pusimos una escuela, ¿no? Que se llama así, el ILES, el Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Es una universidad online donde lo que enseñamos es seguridad nacional. Hay cursos sobre desarme, cursos sobre contrainsurgencia, ciberseguridad, bioseguridad. Todos los cursos son online, todos son asincrónicos, porque eso suele ser muy común para mí, tener alumnos militares, policías, analistas de inteligencia, pues que literal están en la sierra, de pronto se conectan desde la sierra a tomar su clase. Y digamos, este esfuerzo nace para que sea asincrónico, que lo puedas estudiar desde cualquier parte del mundo, a tu ritmo. Los hicimos muy económicos justo para que mucha gente pueda tomarlos. Y que además puedas hacer esa elección muy concreta. A mí solo me interesa historia militar, a mí solo me interesa temas de bioseguridad. Bueno, que tú puedas armar tu temario y formarte como tú quieras. Es un proyecto que acaba de empezar ahorita en 2025. En Twitter nos encuentran así como @iles.mx, que reitero, es una página recién creada. Abril 25, ¿va? Prácticamente lo abriste. Sí, en realidad está recién salido del horno. Así nos pueden buscar en Google, ¿no? Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Ahí les saldrá el entorno virtual de aprendizaje y pueden estudiar cada quien a su ritmo. A mí me encuentran en mi propio Twitter personal como @arbitrus1805, y de antemano me disculpo porque soy muy colérico y me la vivo pendejeando a medio mundo. Twitter. Pero viene un poco, es más a nivel vivencial. He asesorado a tantos políticos que ya estoy harto de ser su niñera. O sea, estoy harto de ponerle el babero al político que no sabe de antiterrorismo, no sabe de contrainsurgencia, no sabe de seguridad nuclear, no sabe de ciberseguridad. Y por eso lo que quiero es más bien trasladar ese conocimiento a la mayor parte de la población que pueda exigirle esto a sus representantes electos. Cuando tú dices que traen babero y que ya... Es que están todos estúpidos, están bien, o sea, ya a mí me parece que les falta oxígeno, o sea, que si hay un pedo como genético, que se acabó el pool, están muy pendejos. Estoy harto, estoy muy cansado del típico presidente municipal que llega y dice, pues vamos a comprar patrullas, o vamos a poner más cámaras, los Cybertrucks, o le vamos a cambiar el nombre a la policía, ahora se va a llamar la Guardia Estatal. Al Mencho le vale 3 hectáreas de verga. ¿Cómo se llama tu puta patrulla? Si tu estrategia no está bien planteada, si no tienes indicadores de éxito claros, si no tienes personal entrenado, imagínate todo el estado de Jalisco, sepúltalo de verga. Eso le vale al Mencho el cambio de tu puta patrulla. Eso no funciona en términos de seguridad y hay que alfabetizar al tomador de decisiones. Necesitamos gobernadores, presidentes, diputados que en lugar de estarse peleando por ocupar la tribuna, piensen, a ver, ¿qué pedo con Laguna Verde? ¿No se están robando material nuclear? ¿Qué pedo con nuestra dependencia del petróleo y del gas estadounidense? ¿Cuál es nuestra estrategia de resiliencia en hidrocarburos? Seguridad alimentaria, ¿qué pasa si el gusano barredor se chinga los cultivos mexicanos? Vamos a sacar entonces las semillas del banco que hay en Noruega, donde hay un banco de alimentos. Nadie está pensando en eso. Y urge, porque en eso se juega la vida de 130 millones de mexicanos. Es lo que quiero lograr. Hacer esa formación accesible a toda Latinoamérica. Y de hecho lo tengo programado, no me ha dado el tiempo, pero grabarlo también en inglés, ¿no? Que también este conocimiento esté disponible para otras latitudes. Híjole, ya no te pregunté por Harfush, pero creo que con esto me contestaste. Ay, es que a mí me emputa una estrategia de seguridad que está construida en torno a que mi secretario está guapo. La guerra contra el narco no se pelea en Bumble, no se pelea en Tinder, se pelea en las calles. Omar García Harfuch es un tigre de papel, está de adorno. ¿A quién comanda Omar García Harfuch? Al Servicio de Protección Federal, que son 8,000 guaruras, 8,000 elementos que cuidan instalaciones estratégicas. El Centro Nacional de Inteligencia, que son quienes espían a Xochitl Gálvez, y los bots que están ahí en Twitter tirando hate, en contra de Claudia, tuiteando. ¿no?
y un par de becarios que le llevan sus Exceles, que es lo que lleva a la mañanera. Eso es de lo que tiene mando directo Omar García Harfuch. ¿Quién opera la Guardia Nacional? Es la Sedena, el general Trevilla, en este caso, que es el secretario de Defensa. Y Trevilla lo está jugando muy bien. Él le otorga por gracia y por venia todo lo que pide Harfuch, porque sabe que en el fondo pues la estrategia es la misma que la de Calderón, que la de Peña, que la de López Obrador, que no va a rendir frutos. Y en 3 años Omar se va de la secretaría porque es el próximo candidato a jefe de gobierno. Y ahí es donde Sedena otra vez dice, bueno, ya le di su chance y su respiro a los civiles, ya vieron que no se pudo, ok, regresen en mi changarro como lo he tenido los últimos 20 años. Hay quien lo está jugando muy bien, es el secretario de Defensa, decir, ¿qué necesitas? 1000 más allá, te los muevo. Ah, ¿necesitas estas plazas? Te las paso. Para decir en 3 años, ¿verdad que no era tan fácil? ¿No? Y eso alimenta la narrativa de Sedena, ¿no? De, fíjense cómo soy yo quien tiene que manejar la estrategia de seguridad. Híjole, eso está... ¿Tú crees que se vaya a mover entonces ya para candidatearse entonces ahora sí otra vez a la... Ah, claro, y por eso tiene su puesto en el Senado, o sea, está hecho de forma estratégica. Los secretarios de seguridad son pollitos de feria. Es un puesto donde te desgastas políticamente mucho y seguro Omar ya lo veo en 2 años diciendo, bueno, es que no se podía cambiar a México en 6 años. No importa, porque ya tiene su hueso seguro en el Senado, lo van a enfriar un ratito para que ese desprestigio de ser el jefe de la policía se le quite. Y al final la gente va a votar por él por eso, porque está guapo. Por eso votaban por Enrique Peña. O sea, Enrique se le aventaban y le decían, Peña, bombón, contigo sin condón. Es una mentalidad muy estúpida para elegir a alguien, pero bueno, pues hay gente que le funciona y... Es la situación muy oscura entonces en México. Es que ya soy muy cínico. O sea, también, o sea, pido una disculpa por mi bilis negra, pero es que he visto tanta tragedia humana. O sea, a ver, hay muchos oficios donde la puedes cagar. Tú puedes ser chef, me salió mal un cheesecake. No pasa nada, mañana lo puedo hacer mejor. En seguridad, si te equivocas, cambia el mundo. Explota una bomba. Hay una pandemia que no contuvimos. Secuestraron a alguien. Es un oficio donde no te puedes permitir cagarla. Porque el mundo literalmente cambia si haces mal tu trabajo. No, pues no, creo que sí estamos encaminados a unos mesecitos un poco ambiguos, un poco peligrosos incluso. Vamos a ver qué pasa. Digo, ya la afirmación ahí está. Coincido contigo en que también creo que es algo que va a suceder pronto, pero pues bueno, hay que la gente nos diga qué opinan. Si quieren entrar a detalle y profundidad en algún otro tema, creo que podemos invitarlo nuevamente para tener otras conversaciones. Y pues digo, ya no te quito más tiempo, mi hermano. ¿Algo más si quieras agregar a la conversación que crees que es importante? No, nada más, reiterar. Ojalá que me equivoque, o sea, de verdad que... Porque no pueden ni dormir, o sea, el despertar y decir, hoy puede ser que ya no haya luz, que no haya agua, que no haya gas, porque ya empezó este desmadre. La invitación que hago a prepararse, esto de tener alimentos no perecederos, tu mochila de emergencia, aplica en todos los casos. Por un desastre natural, México tiene erupciones volcánicas, terremotos, siempre es buena práctica. Ya lo otro, lo de la riqueza móvil, eso es más difícil de lograr ya que empezó un incidente. Y ahí lo que empujo es la cultura de la prevención. Es mucho más barato prevenir un incidente de seguridad que reaccionar a él. Y en ese sentido vale la pena estar preparados para este tipo de situaciones. Perfectísimo. Pues bueno, nuevamente entonces te lo agradezco, mi estimado Víctor. Y cualquier cosa entonces, aquí van a estar las redes sociales, está el perfil de Twitter, está el perfil del instituto, está el perfil, ¿canal de YouTube tienes? Sí, me encuentran así como Víctor Hernández. Yo no tengo mucha habilidad en redes, o sea, yo edito mis cosas en Movie Maker, pero pues bueno, ahí hago un esfuerzo por divulgar. Creo que mientras con esto que estamos dando acá, vean el contenido de Víctor, es muy bueno. Digo, yo me aventé la mayoría de tus entrevistas, muy buenas. Invitadísimo cuando gustes volver a estar por acá. Si la gente tiene algún tema, te buscaré y vemos qué onda. Pero bueno, te lo agradezco. Y eso fue todo, señores. Pura vida. Y así.